En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de diciembre de 2024. Fin de semana intenso, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Seguramente muchos de ustedes han leído en la prensa que ha caído el régimen de Bashar al-Assad. Incluso habrán visto a mandatarios como Macron celebrando esa caída del perverso criminal de Bashar al-Assad. Claro, esto sería una buena noticia si el grupo que ha liberado de ese régimen criminal que están padeciendo los sirios fuese alguien que no perteneciese a un grupo que es una escisión de Al-Qaeda. Es que este es el punto. Es que aquí la verdad es que llama poderosamente la atención con qué ilusión y con qué alegría se ha estado festejando la caída de Bashar al-Assad, que desde luego, pues sí, criminal, un sátrapa, eso es indiscutible, pero ojo con lo que viene, que puede ser incluso peor. Ahora estará con nosotros Alberto Garín, que nos lo va a explicar, porque ya saben que lo que es Oriente Medio pues es enormemente complejo, pero no deja de tener una gran importancia. Y con nosotros nos lo explicará que mejor que nuestro querido Alberto, para dar luz a, como digo, algo que nos han intentado vender. Mira qué bien, qué ilusión, qué alegría. Al-Assad ha caído, ya saben que estará exiliado en Rusia, y como era aliado de Putin, pues ya está fenomenal. Bueno. Esto hay que verlo. Luego, por el nivel nacional, pues tenemos Puigdemont. Dicen, hombre, este hombre es verdad, sí. Es cierto, existe. Y tanto que lo hace. De hecho, ha vuelto al foco mediático para amenazar, retar, como ustedes lo quieran llamar, a Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza, porque dice Puigdemont que Sánchez no es de fiar. Lo escuchamos. La nostra portaveu a Madrid, la Míriam Nogueras, va advertir en el debat d'investidura que no ens fiàvem del candidat, de l'aleshores candidat Pedro Sánchez. Avui, el president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar. No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat. És per això que, just a l'inici d'aquesta compareixença de premsa, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària que li demanarà al president Sánchez, si s'aprova aquesta iniciativa, que demani sotmetre's a una qüestió de confiança. Bueno, pues ahí lo tienen, que se someta a una cuestión de confianza. Claro, algunos han dicho, si esto sale, ya está. No, hay que tener en cuenta que esta cuestión de confianza, someterse a eso, primero tiene que ser el presidente del gobierno el que lo pida. Tiene que solicitarlo él. O sea, Puigdemont lo que ha presentado es esa iniciativa parlamentaria, que sí puede salir a los grupos parlamentarios, votarán, puede decir, oye, mira, hay 180 diputados que están de acuerdo en que usted se someta a una cuestión de confianza. Pero el presidente del gobierno puede decir que sí o que no. No es lo mismo que una moción de censura. Es la gran diferencia. Tiene que ser el presidente del gobierno el que decida someterse a esa cuestión de confianza. Esto en España ocurrió 2 veces, con el gobierno de Adolfo Suárez y con Felipe González. Ambos consiguieron ganarla, porque ¿qué ocurre? Imaginemos que Sánchez dice, venga, va, sí, me voy a presentar. Y estoy de acuerdo contigo, Puigdemont. Si no la supera, ahí sí que pierde el gobierno. Entonces, claro, que Pedro Sánchez vaya a someterse a una cuestión de confianza esperando a ver si Puigdemont está a favor de él o no, porque este es el tema. Estamos con toda la cuestión judicial, pero los disparates en los que vivimos en España, uno de ellos es que Puigdemont es el que tiene cogido por las partes a Pedro Sánchez. Claro, Puigdemont debe de pensar, oye, se supone que yo estoy aquí siendo como el chulín que está ahí, venga Sánchez, ahora te someto con esto, con aquello. Pero luego mira los resultados y dice, oye, Barcelona no la tenemos nosotros. La Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, tampoco nosotros. Mi amnistía, con la que iba a poder volver a España, pues no, ahí está, muerto de asco, en Waterloo. De vez en cuando pues va a Suiza para reunirse con Santos Cerdán, pero vamos, al final, un pringao. Que claro, Puigdemont dice, Sánchez no es de fiar, pero por supuesto, alguien lo dudaba, todas estas promesas, sí, no te preocupes, vamos a hacer todo esto. De momento nada.
Entonces, claro, esta gente empieza a mosquearse. Un reto que es probable que tanto el Partido Popular como Vox voten a favor de esa iniciativa y digan, mira, tenemos mayoría absoluta. Y el presidente del gobierno decidirá si se somete o no. Y ha adelantado Junts que si Sánchez no es de fiar, bueno, estos de Junts ya saben, tampoco hay que volverse loco, que si no se somete, entonces retirará el apoyo al gobierno. Todo esto ya saben mientras se negocia los presupuestos. Pero el final es ese. Claro, los de Junts están en una situación de, oye, aquí este tipo nos ha prometido todo y luego está el ayuntamiento para él, la Generalidad también. Y encima yo aquí, muerto de asco, en Waterloo. Bueno, bien, me dejan hacer el payaso un ratito, ¡ay, que me escapo, que no me cogen! Y hacen la operación jaula, ¿se acuerdan ustedes de este verano? Que en verano nos dejaban descansar. Pues sí que decían, operación jaula para atrapar a Puigdemont. Pues ya ha dado un meeting. No era de, ay, ¿por dónde habrá venido? Pero si ha estado hablando en un meeting. Pues sí, le dejan hacer el payaso y tarda unos días Puigdemont en recordar lo pringado que es, claro. Y como Sánchez pues lo está utilizando, evidentemente, tampoco era ninguna sorpresa, para seguir en la Moncloa. Claro, nosotros nos hemos acostumbrado a esto. Como digo, estamos muy centrados con las corruptelas, pero hemos normalizado que el gobierno de España esté en manos de aquellos que quieren destruir la nación, que es lo fundamental, porque sin nación no hay nada. Nada. O sea, sin nación no podemos discutir de nada. No hay políticas que se puedan aplicar porque no existe sobre qué aplicarlas. Y esto, como digo, parece que es normal. Pues bueno, a Pedro Sánchez le recuerda a Puigdemont que sí, Aldama está por ahí, Ábalos, ahora escucharemos también que sí, que voy, que no voy a declarar voluntariamente, bueno, no, bueno, venga, va, ahora sí. Pues de momento, ahora estamos en que sí, ahora lo contará con nosotros, nos lo contará Juan Andrés Rubert. Pero este fin de semana ha ocurrido algo que ha pasado muy desapercibido. Ya saben que era el puente de la Constitución. Y lo que suele ser habitual es que todos salgan a decir viva la Constitución, con la excepción de los partidos secesionistas y de los podemitas y demás. El Partido Socialista han sido los primeros en decir, no, hoy la Constitución, claro que sí, viva la Constitución. Y dices, ¿ustedes? Pues claro, igual que en el lado de la derecha tenemos esa derecha que representa el Partido Popular de la España constitucional, que todo lo fían a un texto, por otro lado tenemos a unos tipos que la Constitución hace lo que les da la gana, y uno de los principales problemas es que al final, ¿quién es el que dice si una cosa es constitucional o no? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal corrupto y político. Y no económico, sino peor, moral. Porque no olviden que el tema de la amnistía, que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, estuvimos durante muchas semanas comentando el asunto, sin un conde Pumpido no hay tema. Si no estuviese gobernando ese Tribunal Constitucional por los amigos de Pedro Sánchez para hacer todas sus corruptelas, no habría ni siquiera debate al respecto. Es más, si el propio Tribunal Constitucional hubiese hecho caso a todos los líderes del Partido Socialista que decían que cómo se iba a aprobar la amnistía, por Dios, pero qué preguntas son estas, no estaríamos hablando del asunto. Sin conde Pumpido no hay golpe, que es un tipo siniestro, que rara vez sale a relucir. Todo el mundo se centra en Pedro Sánchez. No, para que Sánchez pueda hacer todo lo que está haciendo necesita cómplices. Y desgraciadamente la Constitución pues guarda enormes defectos, como ese. Es tan estúpido esto de decir que el texto, la norma suprema nos va a salvar a todos, como también culparla. Pero claro, como digo, si esto no cumple la Constitución, pero luego llega el Tribunal Constitucional y dice, no, esto está fenomenal, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, frente a un pueblo que quiere suicidarse, no hay nada que lo pueda evitar. Por supuesto que la Constitución tiene enorme importancia, como digo, es la norma suprema. Desde luego, pero tiene grandes defectos. Y sorprende ver a una parte de la derecha defendiendo, supuesta derecha, ya saben ustedes, defendiendo a España por la vía constitucional. Dices, pero vamos a ver. O sea, España no es una constitución, es mucho más que eso, afortunadamente. Esto no es Bélgica. Incluso hay países que no tienen constitución, como es el caso del Reino Unido o el caso de Israel. Como la nuestra, para que nos entendamos.
Pero como digo, un anuncio que ha pasado desapercibido. Reforma constitucional. ¿Por qué? Porque todos los aspirantes a tiranos que llegan por la vía democrática siempre acaban recurriendo a eso, a la necesidad de reformar la Constitución, para disfrazar una tiranía de un régimen democrático y superlibre, que como hemos explicado también aquí, no tiene nada que ver. Democracia no es sinónimo de libertad. Y miren a su alrededor, no solo en España. Las democracias occidentales siempre tan concienciadas con la libertad del pueblo, libres, cada día menos. Y por primera vez, el presidente del gobierno, el Partido Socialista, que había estado en ese consenso del régimen del 78 y todos estos rollos, salía para decir lo siguiente. Segundo, reivindicar que desde que soy presidente del Gobierno, todos los territorios de España están cumpliendo con la Constitución, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Y lo más importante, la mejor manera de reivindicar nuestra Constitución es reformar algunos de sus artículos. Saben que este último fin de semana el Partido Socialista Obrero Español ha planteado en sus resoluciones reformas de la Constitución para blindar derechos ante un avance reaccionario que está poniendo en cuestión allí donde tiene la capacidad de poder gobernar, pues derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En definitiva, todos esos avances que hemos consolidado a lo largo de estos últimos años, también el de la revalorización de las pensiones, creemos que son demandas, derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro. Asomando la patita. Acuérdense de esto, que es un precedente de lo que realmente quiere Pedro Sánchez, claro. Dice, desde que estamos en el gobierno, todos los territorios, a diferencia de lo que ocurría, cumplen la Constitución. Hombre, el tú no. O sea, ¿cómo será el asunto que este hombre, a pesar de tener el Tribunal Constitucional de su lado, tiene numerosas sentencias su gobierno de inconstitucionalidad, entre otras cosas el estado de alarma? Nos encerraron a todos los españoles ilegalmente. Claro, esto en un país normal y sensato hubiese supuesto el fin de ese gobierno, pero aquí como nos da igual todo, pues, que nos encerraron ilegalmente, bueno, pues oye, pero ya es verano, ¿no? Sí, venga, para el chiringuito. Pues eso es lo que pasa en nuestro país. Claro, fíjense en las cosas que él dice que son grandes avances. La interrupción voluntaria del embarazo, para no llamarlo aborto, ya saben, hay que ser sofisticado a la hora de utilizar los términos. Esto lo quieren reconocer como un derecho constitucional, ese disparate. Ya ha ocurrido en Francia, de la mano de Le Pen. Lo digo para los que están flipados con Le Pen, de, ay, cómo mola, mira. Es que tiene razón con el tema de la inmigración ilegal, sí, claro, sí, ¿no? Y Kim Jong-un también está en contra, y Xi Jinping, sí, por supuesto. Como Putin. No, pero es que mira, está en contra de la ideología woke. Sí, no, Xi Jinping también, ¿eh? Y Kim Jong-un también. Sí, no, sí, también están en contra. Pero esos son los modelos a seguir. Le Pen. ¿En serio? Bueno, pues en Francia este disparate ya está incluido en la Constitución. El matrimonio homosexual, no sé en qué regiones españolas ahora de repente no les permiten casarse a los homosexuales. Que yo sepa, eso no ha ocurrido. Y luego el tema de las pensiones. Que están muy nerviosos porque, claro, el sistema de pensiones es una estafa piramidal. En este libro hay un capítulo entero dedicado a eso. A la estafa piramidal de las pensiones. ¿La culpa es de los pensionistas? Hombre, no. No es porque ni siquiera uno voluntariamente quiere formar parte de ese sistema. Estamos todos por obligación. Ese monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado para obligarnos a hacer ciertas cuestiones, pues uno no puede decir, no, yo no quiero formar parte del sistema de pensiones. No, sí. Claro, la culpa no es de los pensionistas. ¿Qué culpa van a tener ellos? Ninguna. Pero él lo pinta como, mira que avance. No, que avance si es uno de los principales problemas, por no decir, el principal problema económico de España. 1 de cada 2 euros que se gasta va destinado a un sistema de pensiones que es inviable y que actúa como una estafa piramidal. Exactamente igual. Pero claro, él reviste todo esto de la reforma constitucional con estas cosas que a su público le parecen súper interesantes, claro. Pero evidentemente no es lo que se persigue. No. Que ya sería grave, ¿eh? Ya sería grave. Lo que se persigue es una constitución que permita a Pedro Sánchez
pues como ha ocurrido en tantísimos otros países, que se ha llegado democráticamente al poder, el pueblo siempre es listísimo y soberano, pues entonces, una vez han llegado en el poder, reforma la Constitución para blindarse y así poder hacer todas las fechorías sin que no haya un poder judicial que diga, oiga, que esto usted no lo puede hacer. Porque en España, a día de hoy, la única razón por la que este tipo no tiene plenos poderes es porque existen unos cuantos jueces valientes, tampoco todo el Poder Judicial, unos cuantos. El Tribunal Constitucional no forma parte de ello. De hecho, Óscar López, esta misma mañana, en una entrevista, una felación que le hacía Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, decía que como que el Poder Judicial, oye, que tendrá que respetar a los demás poderes. Es decir, que no molesten, que no investiguen al gobierno. Lo escuchamos. Yo creo que se está judicializando la política, lo creo a pies juntillas. Es más, yo creo en un sistema democrático, creo en la separación de poderes, creo que desde luego el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben respetar al Poder Judicial y también al revés. También creo que el Poder Judicial debe respetar al resto de... El resto de poderes. Se cortaba así. Es que, claro, esto lo ha subido Televisión Española en su cuenta de Twitter. Pues ni eso, no saben ni cortar bien cuando acaba la intervención del tipo. Pero ojo con el mensaje que envía. Sí, no, nosotros que sí, la separación de poderes es fenomenal, claro, sí. Siempre y cuando no nos perjudique. Que es lo mismo cuando hablan de la libertad de expresión. Es sagrada, hay que defenderla. Ahora, en cuanto lo criticas, bulo, fango, extrema derecha, y poco menos que si por ellos fuesen, la prohibirían. Esto, como digo, es muchísimo más grave, pero muchísimo más que todas las corruptelas que estamos conociendo estos últimos meses. Porque el fondo del asunto es que Pedro Sánchez sea un tirano al que nadie pueda discutir. Y para eso, ¿qué es lo que falta? Acabar con la independencia judicial, en eso están, y lo señala Óscar López, y por supuesto, acabar con el rey, para que así, por fin, Pedro Sánchez pueda ir con su mujer, que la tiene en riesgo de exclusión social, ya sabe que tiene 40 euros, pues por lo menos, que pueda actuar de primera dama. Ese es el fondo del asunto. Conviene no olvidarlo. ¡Comenzamos! Como les adelantaba, tenemos el enorme privilegio, de vez en cuando se deja caer por aquí, nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues la pena está en que vengo por aquí cuando hay conflicto en Próximo Oriente. Eso es verdad. Entonces, esa es la única tristeza. Como ha podido comentar Jano al inicio del programa, ustedes saben que ha caído el régimen de Bashar al-Assad en Siria, algo que ha sido completamente inesperado, porque en realidad hace 15 días nadie habría pensado que con tal rapidez estos grupos que hemos reunido bajo el término de rebeldes y donde entra de todo, desde soldados apoyados por Turquía, terroristas, supuestos antiguos terroristas, ciudadanos comunes que están encantados de haber acabado con Bashar al-Assad, pero lo que ha supuesto es que se ha puesto fin a este régimen. ¿Por qué ha sido tan rápida la caída del régimen? Hay que tener en cuenta dos factores que los comentaristas no están teniendo muy presentes. Uno es el hecho de que aunque esa guerra civil que comenzó 2011-2012 había quedado adormecida a partir de 2020, parte del territorio sirio ya no había sido controlado de nuevo por el régimen de Assad. Entonces, hay una franja al nororiente de la frontera con Turquía que está bajo el dominio de los kurdos. Yo les invito a que vean el programa que hemos grabado ya con Jano sobre el pueblo kurdo. Una franja aún menor en la parte noroccidental también de la frontera turca, donde han salido la mayor parte de estos grupos rebeldes. E incluso quedaban algunos restos del ISIS, del Estado Islámico, en algunos de los oasis del gran desierto oriental de Siria, que 4 años después de supuestamente haber logrado prácticamente dominar todo el país, el Assad no hubiera sido capaz de acabar con estos núcleos de resistencia, era una prueba de debilidad. Pero ha habido un segundo elemento que no se nos tiene que escapar y que puede explicar muy bien por qué han podido pasar arrasando con el ejército que aún se mantenía fiel al Assad, que ha sido el hecho de que después de aquella operación de inteligencia israelí de mediados de septiembre de este año, cuando a través de los beepers, de estos comunicadores que tenían los miembros de Hezbollah, los israelíes se cargaron unos cuantos de ellos y mostraron a la luz dónde estaban todo el resto, hubo un curioso movimiento en el Líbano de cientos de miles de sirios que decidieron regresar a su país.
Decidió regresar a su país por las razones más variopintas, porque la situación en el Líbano se empezaba a poner oscura y puestos a vivir una guerra mejor en país propio que en país vecino. O incluso porque precisamente acabar con Hezbollah suponía que el Líbano podía entrar en una fase de estabilidad donde a lo mejor todos estos refugiados sirios del origen más variopinto no iban a ser bien recibidos. Pues bueno, probablemente la llegada de ese casi 500.000 de refugiados sirios que había en el Líbano de forma casi inmediata en el plazo de muy pocas semanas provocó una desestabilización del régimen sirio, no un régimen basado en un autoritarismo máximo, en una estructura policíaca notabilísima y en muchos casos brutal. El hecho de tener que poner control a este 500.000 de personas, entre los cuales podía haber antiguos rebeldes o antiguos terroristas que están regresando al país, o gente que se han armado cuando se ha desarmado Hezbollah y vuelve también a ese país, o sencillamente gente que ha visto otro modo de vida, otra situación política diferente a la de Siria y que por tanto vuelven con ganas de reclamar un cambio, es lo que puede hacernos explicar, Jano, por qué ha sido tan inesperado y al mismo tiempo tan rápida la caída de Bashar al-Assad. ¿Tú compartes ese entusiasmo que han mostrado algunos líderes europeos como Macron, von der Leyen y toda esta tropa con la caída del régimen de Bashar al-Assad? Es decir, no controlan todo el país. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, los que han liberado a Siria supuestamente, pero tú ¿cómo ves quiénes son estos supuestos liberados, estos rebeldes? ¿Cómo ves qué es lo que puede ocurrir ahora en Siria? O sea, entusiasmo no. Por supuesto que pongan fin al régimen de un tipo como Bashar al-Assad, que se había caracterizado por ser tremendamente brutal con su propia población, no es algo contra lo que vayamos a estar. Pero claro, el problema está que los que están llegando a cambio tampoco es lo mejor que le podía estar ocurriendo a Siria. El corazón de este grupo rebelde son antiguos aliados de Al-Qaeda, recordemos el grupo terrorista que se cargó las Torres Gemelas en Nueva York, ¿vale? Para que tengamos bien situado de quién estamos hablando. O sea, gentes que su afición favorita es practicar el terrorismo de la manera más brutal posible, con los musulmanes tibios, que son los que más mueren. O sea, hemos de recordar que el terrorismo islamista sobre todo va dirigido contra los propios musulmanes y si eres un musulmán tibio corres un serio riesgo de que te eliminen estos terroristas integristas y por supuesto contra Occidente. Este es el corazón de los que están avanzando. Se han presentado con esa imagen de quizás nosotros no. Las redes sociales existen, ya hemos visto algunas manifestaciones en las calles de Alepo o en las calles de Damasco hablando de la necesidad de un régimen donde se imponga la Sharia y este tipo de cosas, con lo que puede ocurrir varias cosas en el futuro de Siria. Uno, que se convierta en un Irak segunda parte, que al final cada parte del territorio quede controlados por las diferentes minorías y los kurdos se queden con la que ya están controlando hasta ahora y la mayor parte del territorio esté en manos de los suníes, pero se le deja algún margen a los alawitas o a los drusos. Y entonces vendríamos a esa situación que vive el Irak actual, que sigue siendo un solo país, claramente dividido en tres porciones. Dos, que se convierta en el Líbano de hace 20 años donde todos se matan contra todos, que es lo que ha estado ocurriendo hasta hace nada, porque esa guerra civil de 2011 hasta 2020 no era el Assad contra los demás, era el Assad contra los demás y los demás también contra los demás. Y tres, que podría ser lo peor, que se convierta en un nuevo Afganistán, donde hay un régimen integrista islámico que sea el que imponga su autoridad. Ojo, estos tipos que han tomado Damasco no son el Estado Islámico, porque estos tipos del Hayat al-Tahrir al-Sham se opusieron abiertamente y combatieron el Estado Islámico, no porque fueran contrarios al Estado Islámico, sino porque estaban peleando por el mismo mercado. De modo que si estos se quedan con el poder, el problema es que podemos estar ante un Afganistán. Cualquiera de las tres posibilidades, un Irak redivivo, un Líbano enfrentado en guerra civil o el peor de todos, Afganistán, no es la mejor solución para Siria. Porque has dicho alawitas, que es Bashar al-Assad era alawita. Claro, esto lo hemos explicado en muchos pedazos de historia. Dentro del mundo del Islam están los musulmanes que son suníes y luego están los chiíes. Bashar al-Assad era chií, pero dentro del chiísmo, es que hay muchas ramas, están los alawitas. Claro, aquí, digamos, mucha gente teme que ahora la represión sea muchísimo mayor hacia ciertas comunidades religiosas con la llegada de estos nuevos tipos. ¿Compartes eso? Sí, porque, como digo, podemos caer en un nuevo Afganistán donde estas gentes, que forman parte de la mayoría siria, que son suníes, recordemos que suníes son los talibanes, en el mundo suní se movía Al-Qaeda, todos estos salafistas se mueven en ese mundo suní, entonces hay un sunismo radical
que puede ser tremendamente brutal contra, uno, los suníes tibios y dos, contra los que no son suníes, comenzando por los otros musulmanes que no son suníes, como el caso de los alawitas, que son un derivado muy sui generis de los chiíes. Porque también hay que tener en cuenta, muchas veces se preguntaban algunos, oye, pero Bashar al-Assad ahora mismo, bueno, ahora ya no, pero estaba conservando el poder por el apoyo de Irán, chií, que es, digamos, el país que mayor representa a los chiíes es Irán. Y luego el que mayor representa a los suníes es Arabia Saudí, para que nos entendamos dentro del conflicto geopolítico del que estamos hablando. Y luego también estaba Hezbollah, que también es chií. Entonces, claro, luego tienes Hamas, que no es chií, que es suní, ¿no? Porque es que esto, vean pedazos de historia porque lo hemos hablado, es muy complejo, ¿eh? O sea, es súper interesante, pero es muy complejo. ¿Por qué lo han dejado caer ahora? ¿Por qué crees tú que ahora ha sido cuando han dicho, oye, pues mira, ya no te vamos a ayudar más y ahí te quedas, al-Assad? Ya ha dicho Putin, le vente aquí a Moscú. Aquí hay un problema, uno, el gran protector de la familia al-Assad era antes la Unión Soviética, hoy Rusia. Dado que Rusia se metió docicoz en Ucrania, que incluso tuvo que retirar tropas de Siria para llevarlas al frente ucraniano, pues no tenía la capacidad. Porque claro, uno piensa que uno se imagina que la Rusia actual sigue siendo la Unión Soviética de la Guerra Fría, la segunda potencia del mundo, y ya probablemente esa segunda potencia del mundo en la Guerra Fría era mucho decir, ¿de acuerdo? Porque vimos con qué facilidad se vino abajo el bloque soviético en el momento que se hicieron públicas sus muchísimas debilidades. Pues Rusia es mucho menos de lo que fue la Unión Soviética, entonces es un protector un tanto limitado y, como estamos viendo, no es capaz de atender a más de un frente de forma importante. Entonces, por un lado eso, y por otro lado es que el otro malote del lugar, que es Irán, que nos lo ha vendido como el peor de todos los enemigos, está demostrando que es bastante incapaz en ese sentido. O sea, recordemos que tras la revolución de los ayatolás es cuando Saddam Hussein, como presidente de Irak, le declaró la guerra y un país que era 5 veces más pequeño que Irán le mantuvo el ritmo durante 10 años. Y al final tuvieron que firmar tablas. O sea, no es que Irán se comiera a Irak, sino que un país mucho más pequeño como Irak pudo mantener esa tensión militar. Y a partir de ahí se ha dedicado a ser muy bravucón, a andar lanzando gritos por todas partes, pero hemos visto los dos ataques que ha hecho Israel, ataques bastante espectaculares, pero que Israel ha tenido la capacidad militar para detenerlo sin que se produjeran unas bajas notables. Ha habido muertos, por supuesto, en los dos casos, y es muy triste lamentarlo, pero no es esa figura política que nos venden como una persona todopoderosa. Irán en realidad intervenía en Siria mediante persona interpuesta, que era mediante Hezbollah. Irán lo que había hecho había sido financiar y armar a este grupo terrorista libanés, que era Hezbollah. Un grupo terrorista que intervino de forma evidente durante la guerra civil siria a favor de Bashar al-Assad, pero que en estos últimos meses ha sido diestramente combatido por los israelíes, que han desmontado por completo Hezbollah. Entonces, Irán no tiene capacidad real de presentarse en Siria, sobre todo porque no tiene frontera física. Esto es algo que es muy interesante. En estos días ha habido unos cuantos vídeos donde hablaban de esa relación casi inmediata entre Irán y Siria. Sepan ustedes que entre Irán y Siria hay un cachito de Irak, que es el Kurdistán iraquí. Entonces, si ustedes cargaran un camión de armas en Irán y lo mandaran por tierra hacia Siria, cruzando el Kurdistán iraquí, les puedo asegurar que no llegaría nunca. Ya se encargarían los kurdos de Irak de repartirse las armas entre las diferentes facciones. De nuevo, les invito a que vean nuestro programa sobre los kurdos, donde hablamos de estos kurdos de Irak. Entonces, los protectores de Bashar al-Assad eran bastante menos potentes de lo que nos han querido vender en la prensa internacional, exagerando mucho los titulares. Pero sobre todo, que ha ocurrido una serie de fenómenos, sobre todo este movimiento que estoy insistiendo al principio de ese 500.000 de sirios que han regresado al Líbano, que ha venido a desestabilizar políticamente el régimen de Bashar al-Assad y que ha hecho que cayera, porque ya no tenía sus protectores y porque además ha habido un plus que ha sido esa desestabilización. ¿Que ha coincidido al día siguiente de la firma del alto el fuego del Líbano? Seguro que no es gratuito, porque esa firma del alto el fuego lo que vino a demostrar era que Hezbollah ya no tenía capacidad para seguir combatiendo. O sea, si había alguna duda última de, oye, y si nosotros los rebeldes que queremos ir contra Bashar al-Assad atacamos, pero resulta que los de Hezbollah tienen un arma escondida y vienen a por nosotros, en el momento que firmaron el alto el fuego demostraron que tenían que agachar la cabeza frente a Israel. Fue la mejor demostración para que los rebeldes dijeran, ahora sí que tenemos clarísimo que a este hombre no lo apoya nadie. Has citado el Líbano. También, esto es jugar a adivinar el futuro, sé que es difícil. Pero claro, en esta correlación tan compleja que hay, ese balance de fuerzas entre el mundo suní y el mundo chií,
los suníes están muy contentos porque, en cierta medida, uno de los estandartes del chiismo, que era Bashar al-Assad, ha perdido. Claro, muchos miran el Líbano. Y, oye, quizá ahora a lo mejor no se van hacia el Líbano, porque este tipo ha dicho, no, nosotros no somos como el Estado Islámico, nosotros solo queremos quedarnos aquí en Siria. En fin, fiarse de un terrorista sería disparatado, ya sé que vivimos en un mundo de locos, pero quizá esto, ¿tú crees que va a llegar a otros países? ¿Va a haber daños colaterales? Hombre, las relaciones de Siria y Líbano, y apelamos a pedazos de historia, porque hicimos un programa dedicado Es que hay que ver todos los días, todos los domingos, sábados, pedazos de historia. Y concreto, este que dices de los kurdos, vamos a dejarlo al final del vídeo del programa de hoy. Para el que no lo haya visto, que lo vea, que está muy relacionado con todo esto de Siria, el tema de los kurdos, que claro, los turcos en contra. Bueno, en fin, que es muy interesante, perdona. Entonces, la cosa es que si pensamos en las relaciones que ha habido entre Líbano y Siria en estos últimos años, durante la guerra civil libanesa, los sirios entraron en el Líbano y estuvieron 30 años. Ocupando de forma más o menos notable partes del Líbano, y terminaron por tener que salir. O sea, los libaneses consiguieron quitarse de encima a los sirios. Entonces, bueno, puede que no sea una lección aprendida, puede que haya otro sirio que se lance a la aventura de ver qué ocurre si me meto en el avispero libanés, pero lo que la historia nos cuenta es que cuando se han metido tuvieron que salirse con el rabo entre las piernas. Israel, por último, para acabar, ¿ha estado aprovechando esta situación? Corrígeme si me equivoco, para avanzar. Bueno, es muy curioso porque han corrido todo tipo de rumores hasta qué punto Israel es el que mueve los hilos detrás de lo que ha ocurrido en Siria. Otro de los que mueve los hilos es Erdogan en Turquía. O sea, si Israel mueve pocos hilos, Erdogan no mueve ninguno. Erdogan está encantado de conocerse a sí mismo y decir qué suerte he tenido que ha ocurrido todo esto, cuando mi contribución ha sido realmente muy pequeña y parece que el mundo entero piensa que la victoria es mía. En el caso de Israel, ¿hasta qué punto Israel puede estar detrás de estos movimientos? Pues le dejo a los conspiranoicos que sean creativos, imaginativos y se lancen a ellos. Otra cosa es que de partida, la situación es ventajosa para Israel. Hemos de pensar que el último país importante que seguía en conflicto abierto con Israel era Siria. El único que no se había sentado a firmar la paz con Israel, porque el Líbano, con sus conflictos internos, no era un rival importante para Israel. Por supuesto, en esa frontera que tenemos en los altos del Golán, yo he estado ahí, en esa frontera. Además, no he estado tanto en el lado israelí como en el lado jordano, que está pegadito a los altos del Golán. Entonces, en esa frontera había un espacio neutro, en principio bajo control de Naciones Unidas, que es donde han avanzado. Entonces, las tropas israelíes han dado un pequeño empujoncito más, con lo cual se acercan un poquito más a Damasco y logran que los sirios estén un poquito más lejos de Israel. ¿Van a llegar más lejos? Pues supongo que no, porque no es el momento de meterse en un avispero donde uno no sabe si no va a caer bajo fuego, entre comillas, amigo. Y otra cosa es, a medio, largo plazo, ¿la situación que se vive en Siria va a ser beneficiosa para Israel? No tenemos ni idea. Pero indudablemente, si de las tres posibilidades que hay, un nuevo Irak, un nuevo Líbano en guerra civil o un nuevo Afganistán, Siria se convierte en un nuevo Afganistán, sería un mal resultado para Israel. Bueno, pues esto me temo que lo tendremos que contar. ¿Qué te parece si este sábado, pedazos de historia, lo centramos para... Claro, es que llevamos 15 minutos, pero en realidad esto da para mucho. Bueno, pues hagamos un pedazo de historia dedicado a Siria. ¿Te parece? Me parece. Pues nada, oye, querido Alberto, como siempre, un placer. Gracias por permitirme incorporarme a Libertad. No, no. Pero es verdad que siempre vienes cuando pasan cosas desagradables. Cuando pasan cosas tristes en Próximo Oriente. Sí. Pero bueno, lo explicas y nos das luz. Eso es. Próximo Oriente, ¿eh? Próximo Oriente. Eso de Medio Oriente es una mala traducción del inglés, porque los ingleses sabéis que son muy brutos y los ingleses dicen que el Próximo Oriente es Marruecos, Medio Oriente es esta zona del mundo y luego ya a partir de Irán es Lejano Oriente. En español no, en español somos más correctos. Próximo Oriente es esto que llega hasta Irán, Medio Oriente es lo que va de Irán hasta la India y luego llega al Lejano Oriente. O sea que lo he dicho mal yo en el editorial. Sí, pero es que menos mal que estás aquí para corregirme. Eres un anglófilo y entonces esas cosas pasan. Bueno, te veo el sábado. Mil gracias, querido Alberto. Nosotros ahora sí ya nos vamos a las noticias del día. Recibimos ahora sí a Juanan de Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Vaya lección magistral de Alberto Garín. Siempre. De historia y de Oriente Próximo. La verdad es que da gusto escucharlo. Estaba ahí escuchando de fondo y digo, joder, fíjate, hay que ver lo que controla en esta materia. Y bueno, que sobre todo lo intrincado que es todo también. Y al final, pues bueno, que te lo clarifique de esa manera, pues oye, me ayuda mucho. Te ayuda un montón, porque siempre lo decimos, no es un conflicto ni mucho menos fácil. Ya no solo el de Siria, sino el de todo
Es que es Oriente zona... Próximo, claro, eso es un polvorín andante y claro, que tengas ahí una persona que te lo explique bien, pues es que tenía que hacerle la pelota a Garín, me lo tengo que ganar un poco. Entonces... No, pero sin que sirva de precedente es verdad. Sí, no, claro. Igual que a veces claro está equivocado. En esta ocasión no. Y ahí están sus programas Pedazos de Historia, que muchos de ustedes seguro que lo siguen todos los fines de semana, porque es que son todos, pues eso, una joya. Equivocado dices porque no le gustó tu libro, ¿no? Entiendo. Bueno, pero ha ido cambiando de opinión, como poco Sánchez. a poco, ¿no? Como Sánchez, ¿no? Ha ido Como ahí Sánchez, que también ha cambiado de opinión el gobierno respecto al funeral por las víctimas de la Dana, que al principio no querían enviar a nadie. No, No, vamos a hacer uno nosotros. Hasta esta misma mañana, sí, una ceremonia civil y tal. Es lo de siempre, o sea, querer huir porque les da urticaria todo lo religioso, concretamente de una sola confesión, porque siempre suele ser con lo católico, pero claro, ya era tal la polémica que al final pues Sánchez no ha ido, ha tenido que delegar. Ha tenido que delegar. Los que sí confirmaron desde primera hora que iban a asistir son los reyes de España, misa funeral que se ha celebrado esta tarde en la Catedral de Valencia. También ha habido cerca de 400 familiares de los fallecidos por esas inundaciones que han asistido, como decimos, a la misa funeral. Vamos a ver, Héctor, en pantalla ese momento, como decimos, misa funeral que ha presidido el arzobispo de la ciudad, Monseñor Enrique Benavent. Ahí tenemos el interior del Aseo de Valencia, la misa de exequias, por otro lado. Ha contado, ahí vemos a los reyes de España, también pues, los alcaldes de todas las localidades de las zonas afectadas, también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también otras autoridades destacadas como Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como decimos, ha habido polémica con el gobierno una vez más porque esta mañana solo había sido confirmada la presencia de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y Sánchez pues ha pasado de todo, Jano. No quería exponerse a lo que posiblemente hubiera pasado, que es que le increparan a la salida o a la entrada de la Catedral de Valencia, y lo que ha hecho ha sido delegar. Pues ha ido la vicepresidenta, María Jesús Montero, y otros dos ministros, Diana Morant y Ángel Víctor Torres. Valiente con el BOE, atrincherado en la Moncloa, luego desde un cobarde. Donde también hemos hecho un ridículo espantoso sin llevar a nadie ha sido con la cuestión de Notre Dame. Como te digo, Catedral Católica también, pues no han querido asistir en esta ocasión. Fíjate, todo un estado laico como es Francia, que muchas veces le criticamos en estos aspectos, pues hizo una ceremonia a la altura de lo que se esperaba. ¿Quiénes no estuvieron allí? Pues los representantes del gobierno español y tampoco el jefe del Estado. Ahora explicaremos bien. Porque el rey, muchos han dicho, ¿el rey por qué no ha ido? Lo explicamos. Pues tiene su explicación. Bueno, seguro que muchos de ustedes habrán visto este pasado fin de semana esa reapertura de la catedral, esa joya gótica, ese símbolo de la vieja Europa que es la Catedral de Notre Dame. Casi 900 años de historia, pues hace 5 años tuvo ese incendio devastador que arrasó con gran parte de la cúpula de la catedral, un incendio que conmocionó al mundo. Vamos a ver unas imágenes de ese momento emotivo de la reapertura de la catedral. Héctor, en pantalla, ahí tenemos pues mira, al arzobispo de París. Es un momento 3 golpes a la puerta. ¿no? Sí, con los golpes a la puerta para reabrir esa puerta principal de la catedral y recibiendo la respuesta que estamos escuchando con el coro. Es increíble. Tú fíjate cómo se ha quedado la parte de arriba, que eso quedó completamente reducido a escombros y bueno, después de llamar de forma solemne a las puertas, pues ya tuvo lugar la celebración, se celebró la misa de reapertura de esos 5 años después. Asistieron, Jano, 35 jefes de Estado, 35, ¿eh? Estuvo hasta Donald Trump, fíjate que ni siquiera ha tomado posesión todavía como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero el gobierno se ha querido escudar en que no había demasiados jefes de Estado y que por eso no ha ido ni el gobierno ni el rey de España. Vamos a escuchar a Óscar López. Bueno, ya le digo que este era un acto que, según tengo entendido, estaba convocado para jefes de Estado. Por cierto, tampoco ha habido tantos jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, tampoco tantos. Pero lo que no entiendo son las críticas del PP. Yo, insisto, yo sí tengo máximo respeto por la agenda de la Casa Real, no sé el Partido Popular. Bueno, Moncloa ha negado que hubiera
una prohibición, pero es que no es estrictamente necesario que el gobierno prohíba, digamos, de manera oficial que vaya el rey de España. Tan solo con no fijarle en la agenda lo que es el llamado ministro de jornada, es decir, que un representante del gobierno acompañe al rey, con eso ya estás dando a entender que tú no le apoyas en esa visita. Entonces la Casa Real, por desgracia, no tiene más remedio que renunciar a ir a un acto de estas características. Porque ya me dirás tú, en Italia, por ejemplo, fue la primera ministra y el presidente de la República. Claro. Y me estás diciendo, los reyes de Bélgica también asistieron. Carlos III delegó en su hijo para ir. Me estás también diciendo que la Casa Real de repente dijo que no quería ir. Hombre, vamos a ver, el jefe de Estado hubiera asistido, pero por desgracia en estas cosas ya ocurrió en Chiva, aquella visita que se canceló después de lo que ocurrió en Paiporta. Ahí maniobró también Moncloa. Que tú muchas veces decías, oye, pues el rey debería imponerse. Que aún así, que es cierto, lo que tú cuentas es así el protocolo. O sea, si el rey quiere ir a Chiva, ¿qué va a hacer Sánchez? Ya. O sea, a ver. No, claro, evidentemente. Al final llega un punto que dices, es que no somos conscientes de la banda que tenemos en el gobierno. Es verdad que eso es un formalismo, lo de... Sí, es un de normal, habitualmente siempre es como una tradición, o el ministro acompaña al rey a sus visitas. Oye, no quiere venir ninguno, yo voy. ¿Y qué? ¿Y Sánchez qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, pero es que claro, es que al final esto, ¿qué va a hacer? Sí. A todo esto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se supone que tenía que ir ahí. Es que llamarle ministro de Cultura ya me ofende decirlo. Ministro de Incultura, Ernest Urtasun, por asuntos familiares no ha asistido. O sea, estuvo en el circo. Exacto, en el circo. Correcto. Fue al circo. Correcto. Pues... Bueno, se califica por sí solo. Yo no quiero decir nada. Pero te digo, aquí también subyace un odio a lo religioso. Claro. O sea que, si fuese alguna celebración sobre el Ramadán estarían ahí Hombre, todos. En primera línea. Y si hubiera maltrato animal, aunque lo defiendan, dirían, bueno, pues como es otra confesión, pues son sus costumbres hay que respetarlas. Así pero bueno. Nos vamos con José Luis Ábalos. Que este hombre también, ¿qué fin de semana nos ha dado? Jano, estábamos preocupados, porque nos va a fallar. Nos va a fallar y yo me acuerdo esta tarde que te he mandado y digo, mira, al final pues ha cambiado de opinión, porque en un principio había dicho que no iba a declarar de forma voluntaria, el Supremo le había dicho que, oye, bien, pero ya te voy a obligar cuando toque a que declares y no lo vas a posponer más veces. Pero bueno, José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, pues ha cambiado de opinión y va a aceptar declarar voluntariamente este jueves 12 de diciembre. Se va a mantener al final dicha fecha y rechazaba posponerla como había solicitado el aforado, condición de la que sigue gozando José Luis Ábalos. En su auto, el instructor explicaba que el aforado le correspondía la decisión de comparecer o no ante el tribunal. Pero, y esto es lo más importante, recordaba el instructor que esto no significa que pueda hacerlo cuando a él le dé la gana, cuando considere que es el momento más oportuno, determinando también, pues cuando le dé la gana, marcar el tempo de las actuaciones judiciales. Ahora quizá se pueda entender un poco más esta rectificación de José Luis Ábalos, que, como decimos, va a declarar de forma voluntaria ante el Supremo. De esta forma, tal y como estaba previsto, Jano, el que fuera el gran hombre de confianza de Sánchez comparecerá antes que Víctor de Aldama y Koldo García, que eso sí será de cara a la semana que viene. Pues lo contaremos. Nos va a esperar. Expectantes estamos, a ver lo que puede ser. Yo creo que nos va a decepcionar, también te digo. Ábalos sí, quizá Aldama y porque Koldo Ábalos, claro, no sabe más de qué se le acusa exactamente. Por eso la idea era, yo no voy, así me entero de qué es lo que cantan los demás y puedo preparar mejor la defensa. Era pura estrategia, por eso el juez instructor le ha dicho, oye, aquí los tempos los marco yo, no los vas a marcar tú, no me vas a decir aquí, no, es que ahora no me viene bien porque me quiero organizar para ver lo que sale, tal y cual. Pero el 12, el jueves, estará ahí compareciendo en el alto tribunal. Pues lo contaremos. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestro querido Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. ¿Todo en orden? Todo perfectamente en orden. A pesar del gobierno. En orden desordenado, pero bueno, todo bien. Como italiano es un poco una forma de vida, ¿no? Hombre, es que en Italia el desorden es un arte de vivir y se hace del desorden una bandera nacional. O sea, nadie va a Italia para buscar orden. No. Lo que pasa es que España, en cambio, pretende, ¿no?, proyectar como que hay orden y no hay mucho, ¿no? O sea... No, desde luego que no. Fernando Díaz Villanueva, tú vienes de ese infierno llamado Cambridge. Ese infierno lluvioso, sí. Oye, por cierto, menudo libro tienes aquí, ¿no? Sí. Se presentó el otro día, ¿no? Sí, que no viniste porque estabas porque estaba en Inglaterra. Claro. De todas maneras, siguiendo con lo que decía Luca, España es un desorden... Italia es un desorden ordenado y esto es un orden desordenado.
Es decir, aquí aparentemente todo funciona, aparentemente, pero luego no funciona nada. Y en Italia aparentemente no funciona nada, pero luego las cosas funcionan en Italia. Bueno, porque, claro, por eso te digo que es un arte, porque tienes que saber arreglar las cosas en un contexto de desorden. O sea, y los italianos están acostumbrados a que prácticamente no funciona absolutamente nada, pero luego acabas resolviendo todos los problemas. En cambio, aquí hay, yo creo, vamos, esta es mi interpretación, hay como la sensación de que sí que, o sea, que hay una coherencia, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues... Correcto, es eso. Así está el tema. Tenemos a Rubén Arranz, que sí que es el orden ordenado. ¿Qué tal? Bueno, no creas, estoy bien, pero no soy el ordenador. Más bien soy un poco apariencia tranquila, pero alma tumultuosa. Es cierto. En su alma es tumultuosa. Sí, Sí. es su alma. Suena muy sensible. Sí, que claro que lo veis. Tú no sabes que... claro que todavía no venía aquí a Big One. Pero aquí Rubén tiene un libro maravilloso, una novela espectacular. Perro come perro, ¿es? ¿no? Sí, no come viejo. Fernando ha sido el que se lo ha adherido, ¿eh? El lector es él. Le dedicamos un programa. ¿te acuerdas? Es que pensaba que era quien lo ha escrito, ¿no? Como en el caso de Pedro Sánchez, que sus libros No, es un libro que es como abrir la mente de Rubén así, mirar. Es tal cual, toda su sensibilidad. Es el problema de las novelas, que te tienes que desnudar. Que me dicen, ¿por qué no haces novelas? Porque tengo pudor. Claro. Bueno, pues se ve lo que tiene cierto tormento interior. ¿Pero es un romántico o no es un romántico? Es un romántico. Es un romántico. Es un romántico. Pues yo ya lo sospechaba. Con Bueno, muchísima qué buena tertulia de hoy. Oye, el libro se puede Gracias comprar por Amazon. Sí, claro. Sí. Perro come perro. Eso es, sí. Perro come perro. He dicho viejo yo, qué viejo. Con una portada Bueno, horrenda. gracias por- Con una portada horrenda, que es lo único que yo le echaría en cara a la editorial, que no le echo en cara la elección del autor ni la selección del título, que es magnífico, pero la editorial deja que desear. Esa es la verdad. La editorial, la portada deja que desear. Sí, por la editorial es muy buena. La editorial es fantástica, además la muy edición buena. es muy buena y Sí. bueno, y en sí confiar en Rubén, pues ya es un acierto, pero ya sabes que muchas veces aquí, por ejemplo, te han hecho una portada. A ver, Héctor, que se vea aquí el triunfo de la estupidez. Mira qué portada más bien hecha, esto es de Penguin. No te gusta, pensaba que le ibas a criticar. Que no, que me gusta, pero si desde que me la mandaste la primera vez te dije que estaba muy bien. Así que hay que darle... Podemos dedicar el programa casi, Tomás, tira el toro. Se nos cae. Esto sí que es la Tira tragedia, el toro, la mayor esto es la tragedia que podía ocurrir. El libro que se caiga da igual, pero el toro, por Dios. Eso sí que Podríamos no. dedicar el programa al libro, ¿no? ¿Qué va? No, que ¿No? más. Que no, que estoy harto. Ya he ¿Cómo hecho que? Pero si acabas de empezar. Bueno, bien, pero ya lo he dicho, ya la gente ya lo Lo tengo sabe. ahí a Alberto Garín. Ser pesado Que en la estoy por vida. llamarle para que venga. Llevamos Alberto y yo desde mayo vendiendo nuestro libro. Lo decíamos ahora por la calle. No sé ni cuántos kilómetros hemos hecho. Eso es verdad. Soy Yo he muy perdido de... la cuenta. Sí, de sí. las ciudades más insospechadas, incluso lugares muy pequeños como Astorga. Nos fuimos para allá en autobús, como dos benditos. Yo ya lo he dicho. Y lo peor que puede ser uno en la vida es ser pesado. No, para vender libros hay que ser pesado, Jano. Bueno, pero con un límite. Bueno, vamos a ponernos con el tema, Villanueva. Venga, vamos a ponernos con el tema. Que tenemos varios, pero vamos a empezar con ese pulso, amenaza, reto de Puigdemont a Pedro Sánchez, con esa iniciativa que ha anunciado que va a presentar para que se someta a una moción de confianza. Claro, esto en realidad no es lo mismo que la moción de censura, cuestión de confianza, perdón, que no es lo mismo que la moción de censura porque lo tiene que decir el propio presidente del gobierno. O sea, aunque imaginemos que Vox y el PP dicen, venga, va, yo apoyo y voto a favor de esta iniciativa. Mira, ya está, tenemos mayoría absoluta. Si el presidente del gobierno no quiere, pues no ocurre. Y ha adelantado que si pasase eso, entonces él dejaría de apoyar a Pedro Sánchez. ¿Le crecen los enanos al presidente? No sé. Luca, empezamos contigo. Pues, hombre, yo lo dudo, francamente. O sea, quiero solo recordar que, bueno, los partidos políticos suelen negociar bajo un patrón que van repitiendo muy a menudo. Por ejemplo, el PSOE tiene un patrón de negociación. Yo recuerdo cuando hablaba con la gente de Podemos, ellos me dicen, es que el PSOE siempre hace lo mismo. En el año 2016-17, los de Podemos que acaban de llegar en el Congreso no sabían muy bien cómo actuaba el PSOE. Luego lo aprendieron rápidamente. Entonces el PSOE, por ejemplo, lo que hace es que abre una mesa de negociación digamos, para buscar unas alianzas y al mismo tiempo personas que no están oficialmente en la mesa de negociación actúan en la sombra para dividir al partido con el que están negociando y así llevarse el gato al agua. Por ejemplo, lo hicieron con Íñigo Errejón en los días de la lucha entre Pablo Iglesias y Errejón, y lo hicieron en el 2019 cuando hubo la repetición electoral con Garzón, con Alberto Garzón. O sea, estaban en teoría negociando con Pablo Iglesias que si entraba o no entraba en el gobierno, mientras tanto hablaban con Garzón para tener el apoyo externo, que yo fue María Jesús Montero, para tener el apoyo externo en
en aquel año, digamos, loco de la política española. Ahora yo creo, o sea, que Junts está haciendo un poco lo mismo. ¿Cuál es el análisis anterior? O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Barcelona cuando Puigdemont dijo, hombre, si acaban con la investidura de Salvador Illa, pues entonces nosotros vamos a romper la baraja y vamos a hacer caer el gobierno. Puigdemont se fue a Barcelona, estuvo 2-3 días ahí en el piso franco de caña, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, se fue y no pasó absolutamente nada. Entonces, si aplicamos este mismo patrón ahora a la historia de la cuestión de confianza, yo creo que simplemente lo que está haciendo Junts es, oye, un poco de teatrillo, un poco de paripé, pero no veo los de Junts rompiendo el gobierno a pesar de la cuestión de confianza y tal. También es cierto que Puigdemont es un actor político, oye, muy, en fin, inestable, no sé si decirte mentalmente, pero o sea, es inestable desde el punto de vista de la estrategia política, por lo tanto tampoco hay que minusvalorar su ultimátum. Lo que yo te quiero decir, información de hoy, o sea, hablando con la gente, por ejemplo, de Sumar, bueno, oye, están ahí, algo sabrán. Los de Sumar sostienen que eso es una sobreactuación, que es un farol, que no va a ningún lado y que es más, dicen, oye, estamos ya negociando los presupuestos y vamos a tener el apoyo de Junts. Esto es lo que dicen ellos. Fer. Vamos a ver, lo que le ha hecho Puigdemont aquí a Sánchez es recordarle que está donde está por él. Ahora bien, se ha puesto en una posición muy comprometida porque implica dos amenazas. La primera es la cuestión de confianza, a diferencia de la moción de censura, la tiene que partir del propio Ejecutivo, del propio Gobierno, no parte de la oposición. Es decir, tiene que ponerla en marcha el Gobierno. Lo que le ha dicho es, pon en marcha esto o te retiramos el apoyo. Primera amenaza. La segunda amenaza es, vale, una vez no hayas puesto esto en marcha y te retiremos el apoyo, ¿en qué se va a sustanciar? Lo han dejado en el aire. Habida cuenta de que la única manera de sacar a Pedro Sánchez de donde está es con una moción de censura en contra. Él no se va a ir por las buenas, no va a convocar elecciones. No creo que se presente una cuestión de confianza por si la pierde. Es decir, no va a poner en riesgo, no va a ponerse en riesgo en el momento más delicado de sus 6 años en el poder. En el caso de que no haga caso a la primera amenaza, ¿va a pasar a la segunda? ¿En qué va a consistir la segunda? Han dicho que dan por roto el pacto y los acuerdos, pero es que ese pacto nunca está en vigor, más allá del pacto de investidura, porque apenas un mes después de ese pacto, a principios de este año, estaban ya votando en contra. Le tiraron 2 leyes a la cara a Pedro Sánchez, los de Junts. Recuérdalo, el mes de enero, volver de las navidades del año pasado. Sí, pero acaban de apoyar el paquete fiscal. Apoyan algunas cosas, pero otras se las tiran a la cara. Es decir, ¿dónde está el pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste ese pacto de investidura? ¿Vais a romper? Es decir, ¿que vais a votar siempre en contra? No pasa nada, mientras no apoyéis una moción de censura que eventualmente interpongan Vox y PP, a nosotros nos da igual. Pedro Sánchez asume que si no tiene presupuestos, gobernará con los presupuestos prorrogados el tiempo que haga falta. Esa es la realidad. A él le vendría bien que le aprueben los presupuestos porque compra 2 años de tranquilidad, todo 2025, y en el caso de que el año que viene no encuentre socios, pues 2026 prorrogándolos del año 2025. Pero en el caso de que no lo consiga, le va a dar igual. Es decir, ¿qué capacidad tiene Junts que no sea ponerse de acuerdo con Vox y PP para hacerle una moción de censura? Que eso sí que sería un salto cualitativo. ¿Qué capacidad tiene Junts de hacer daño al Partido Socialista? Habida cuenta de que el Partido Socialista le ha estado, y perdonadme la expresión, meando en la cara. Les han quitado Barcelona, les han quitado la Generalidad, les prometen cosas que no cumplen de manera sistemática. La amnistía. Si yo fuese la propia amnistía, si yo fuese votante o militante de Junts per Catalunya, me sentiría muy ofendido con Pedro Sánchez. Este tipo nos está engañando de manera sistemática y reiterada desde hace año y pico. Pero están presos porque, al igual que a Sánchez no le interesa que nada ponga en riesgo su trono, tampoco le interesa a Puigdemont que se dé. Es decir, la mejor de las situaciones es esta. Pensad con Puigdemont con un escaño menos o con 3 menos. Ya no valdría lo que vale. Es decir, que se dé una circunstancia para Junts per Catalunya como la que se encontraron en las elecciones de julio del año 2023 es no imposible, pero muy difícil. Están los dos, digamos, amarrados por una situación un tanto anormal. ¿Y cuál de los dos es más listo? ¿Pedro Sánchez o Carles Puigdemont? Pues por ahora está siendo más listo Pedro Sánchez, esa es la verdad. Rubén. Yo simplemente por añadir un poco más a los argumentos que habéis dado y por ir un poco más allá, quien todavía se tome en serio este país se tiene que sentir ciertamente estafado con que alguien como Carles Puigdemont
siga, ya no digo condicionando, sino intentando marcar el tiempo de la política después de lo que ha sucedido durante los últimos años. Esta mañana cuando lo escuchaba lo reflexionaba y es que fue en noviembre de 2015 cuando hicieron la famosa proposición no de ley aquella en el Parlamento catalán, la que hablaron de en 18 meses iniciamos, aquí empieza la desconexión, en 18 meses se consuma, queremos hacer el referéndum. Y a partir de ahí, que eso en cualquier país normal debería haber puesto entre la espada y la pared a quien lo promoviera, a quien promoviera algo así de subversivo. A partir de ahí la tensión fue creciendo, pero a la vez la importancia dentro del conjunto de la política nacional de esta gente, de esta vertiente del independentismo. 2017, sucede lo que sucede, la falsa declaración unilateral de independencia, la fuga. A partir de ahí hay un tira y afloja, una negociación, un juicio, un indulto, una ley de amnistía, y todavía esta gente sigue teniendo la posibilidad de condicionar la política nacional. Y realmente, de hecho, la propia estabilidad del gobierno depende en parte de hacia dónde se incline el pulgar de Puigdemont. Por eso esta mañana a mí, desde luego, me sorprendía. En un momento en el que hay cuestiones más calientes, más candentes dentro del panorama español, llega un punto en el que hay alguien que tiene la opción o la posibilidad de decir quieto aquí, que aquí estoy yo. Y ese alguien es un tipo que es un prófugo de la justicia. Un prófugo que fue, vino, se volvió a ir y que todavía tiene palabra, voz y voto. Es una cosa realmente sorprendente. Por eso digo que cualquiera que se tome un poco en serio España se tiene que sentir un poco humillada ante este tipo de movimientos, sean o no más o menos en serio, o sean más o menos renuncios. Bueno, fíjate que, o sea, en realidad, si lo miras desde otra perspectiva, el hecho de que un prófugo de la justicia, que es líder de un partido político, vamos, cuya ideología es, bueno, nacionalista, separatista, y que considera, va por el mundo diciendo que España es un país, una dictadura, en fin, no es una democracia plena. Es un país opresor. Es un país opresor y tal. Al fin y al cabo, fíjate, se está prestando al juego parlamentario puro y duro de un partido, de un país supuestamente opresor. O sea, eso es un dato interesante porque en realidad es un dato a favor del gobierno y de sus terminales y tal, que están diciendo, fijaros cómo, vale, sí, están haciendo un poco de ruido, son un poco molestos, pero al fin y al cabo es un niño, es un alumno que sigue quedándose en la clase, o sea, está aquí, ¿sabes? Mueve un poco, da una pataleta, pero no está rompiendo realmente con el país opresor como hizo hace años. O sea, esa es un poco la lectura, no te sabría decir si polite, pero es una lectura optimista, si quieres, de Sánchez, de Sumar, de todos sus amiguetes también en Cataluña, como para decir, es verdad que Junts es un socio incómodo, es verdad que, en fin, nos pone problemas, pero está dentro del organigrama parlamentario institucional. O sea, lo normal sería, aunque tú tengas 7 diputados, bueno, quizás ni siquiera presentarte a las elecciones, pero aunque tengas 7 diputados, hacer un obstruccionismo total, si tú de verdad consideras que este país, pues en fin, está infringiendo los derechos humanos o está atacando a tu gente, ¿no? No estarías ahí negociando y hablando con el presidente del gobierno. Sí, para aprobar los presupuestos de ese país que dices tú. Claro, porque la clave al fin y al cabo son los presupuestos. Sí, entonces, lo que decía antes Fernando, o sea, claro, Puigdemont o Junts pueden ser un estorbo, una piedra en el zapato de todas las leyes que Pedro Sánchez quizás tenga o quiera aprobar a lo largo de la legislatura, pero con que le dé el sí y la aprobación en los presupuestos, pues vamos, para adelante. Sí, claro. Esta es la clave, todo lo demás. Entonces, lo que tú decías es correcto. O sea, es verdad que en el momento en el que Junts tampoco concreta hasta dónde puede llegar su amenaza, en realidad lo que está diciendo, en mi opinión, es, bueno, oye, es una negociación. Y creo francamente que el gobierno no tiene demasiado miedo a que los de Junts rompan la baraja. Ahora bien, unos incentivos de carácter político los tendrían, en mi opinión. O sea, yo creo que Junts, como partido político en Cataluña que se ha quedado fuera de todas las instituciones, claro, si hubiese un cambio de gobierno con la derecha al mando del Estado, tendría unos argumentos como para volver un poco, ¿no?, a su propaganda, a su demagogia. Los que más ganarían, políticamente hablando, del fin del gobierno de Pedro Sánchez son 2 partidos políticos con nombre y apellido. El primero es Junts per Catalunya y el segundo es Podemos. El problema es que los dos se están mirando a ver quién da la cuchillada al emperador.
A ver quién se Entonces, atreve, ¿no? Podemos está intentando, porque se creen los más listos de la clase, están intentando que sea Junts quien finalmente le dé el golpe, porque Podemos, desde el punto de vista ideológico, es difícil asumir, hacer caer un gobierno progresista, de izquierda y bla, bla, bla. Pero Junts sí que podría, desde el punto de vista Pero es que aquí hay un problema, Luca, que creo que no tenemos en cuenta. A Pedro Sánchez no le interesa tanto gobernar como disponer a su antojo de la estructura del Estado. Gobernar le interesa, gobernar se entiende poder aprobar leyes, poder hacer política. Eso él sabe que lo tiene complicado, porque tiene 120 escaños. Y con los 30 de Sumar, pues no le llegan ni lejos, no se queda lejísimos de la mayoría absoluta. Su objetivo es mantener a su disposición, a su plena disposición, la estructura del Estado, que va desde la Fiscalía hasta el uso del Falcon. Es eso. Y la abogacía del Estado, y el disponer del presupuesto, y poder financiar una clientela muy nutrida, es eso. Y él sabe a la perfección, por eso se le ve tan tranquilo. Cuando él dice voy a estar hasta 2027, sabe lo que está diciendo. Él sabe que no hay ninguna mayoría contraria que le saque de ahí. Que mañana Podemos puede patalear y decir no nos representa, y Pedro Sánchez representa el neoliberalismo sionista, qué sé yo, pero a partir de ahí se queda en el vacío. Es como lo de Junts. Hasta que no apoyéis, se tiene primero que presentar una moción de censura, cosa que no van a hacer ni PP ni Vox, pero en el caso de que lo hiciesen, tendría que sumarse a ella. Eso es lo único que teme Pedro Sánchez hoy por hoy. Es decir, de lo de al que hierro mata, a hierro muere. Él teme morir con el mismo hierro que él mató a Rajoy. Que una coalición improbable en el Congreso de los Diputados, que en la que estén pues desde Vox hasta los independentistas catalanes, pasando por los comunistas de Podemos, le dé la estocada. Y que después vengan elecciones que él ya no ganaría y que seguramente tendría unos resultados pésimos una vez ha perdido toda esa estructura y esa maquinaria del Estado. La clave está ahí. Le da igual que le amenacen. Le da igual que le digan, pues no te apruebo tal ley, bueno, pues viviré sin esta ley, ya me aprobaréis la siguiente. Es que en cualquier caso, siempre cuando escucho los argumentos del gobierno y de sus terminales con respecto a cómo ha mejorado la situación en Cataluña, el clima social, hay una paz, una calma, según... Yo realmente niego la mayor sobre lo que ha sucedido ahí. Claro, después de conceder la rebaja de las penas por la sedición, por malversación, y después de aprobar la ley de amnistía, y después de todas las cuestiones presupuestarias de la financiación de Cataluña que están en ciernes, es que eso realmente es comprar la tranquilidad. Y eso al final lo que yo creo que hace es apuntalar eso de que hemos hablado en otros lunes aquí, que es ese sistema que linda, si no está directamente, con ese concepto peronista del gobierno. Es decir, de este gobierno o este sistema puede sobrevivir gracias a las concesiones, a los privilegios. Los independentistas nunca han dejado de... No, esto no es una negociación ten con ten, yo te doy a cambio de que tú me das, ¿no? Ellos realmente siguen manteniendo su programa, su hoja de ruta, porque al final la razón de ser de su ideología es la independencia. Y ellos siguen manteniendo en su hoja de ruta el referéndum y la independencia en último término. Ellos siguen defendiendo el mero hecho de recaudar todos sus impuestos y gestionarlos. Entonces, a partir de ahí simplemente es realizar concesiones para obtener apoyos parlamentarios a alguien que realmente no está dando de su parte nada más que una falsa sensación de paz, que se va a romper, y de ahí el concepto peronismo del peronista, de lo que sucede en España actualmente, se va a romper, como decís, cuando gobierne la derecha y cuando haya alguien en el gobierno que se niegue a conceder el siguiente punto que esté en su hoja de ruta. En definitiva, hay una parte que realiza concesiones o que se abra la negociación porque le interesa mantenerse en el gobierno, aparte de alguien que simplemente garantiza la paz y le garantizan todo lo que pide. Es algo un poco desigual, es un desequilibrio, se juega la partida con el tablero inclinado, yo creo. Bueno, lo que tú dices es correcto, en mi opinión, pero en parte. O sea, Junts per Catalunya en realidad une dos intereses. Uno es el interés político de un partido capa caída, que en teoría es independentista y que por lo tanto, en mi opinión, tendría solo de ganar con un gobierno de la derecha, Junts. Luego está el interés personal de Puigdemont. O sea, si tú te metes, digamos, en la vida de Puigdemont, tú dices, a ver, Pedro Sánchez no está cumpliendo con la amnistía, porque ¿a qué le va a interesar a Puigdemont? Puigdemont lo que quiere es la amnistía, nada más. Y la amnistía para él, en este momento, pues todavía no se ha ejecutado. Por lo tanto, él queda fuera de este pacto. Ni parece que se vaya a ejecutar. Por las razones institucionales y tal, no tanto por la voluntad, porque si fuera por Pedro Sánchez le daría mañana, la amnistía una semana en Benidorm, vamos, o sea, encantado. Todo incluido. Todo incluido, claro, con sangría y tapas incluidas. Bueno, los pajaritos, no.
No, pensaba que ibas a decir y piso en la calle de Atocha para... Eso es otro tema. No quería llegar a tanto. No. Pero eso ¿Cómo era Juanín, lo de Ángel Víctor Torres que dijo Aldama, de diversa naturaleza? De encuentros de diversa naturaleza. Para ese tipo de cosas. Eran reuniones con alienígenas. ¿No? Con alienígenas. Se presupone. Se supone que era como... Reuniones de trabajo, sí. Lo que pasa que Puigdemont, el problema que tiene, en mi opinión, es que, claro, o sea, si hay un cambio de gobierno PP y Vox, quizás su situación particular, más por Vox que por el Partido Popular, eso también se puede complicar. O sea, ya está mal, pero podría complicarse aún más. O sea, entonces yo creo que ahí está la dificultad. Falta valentía por esos socios díscolos, ¿no? de Pedro Sánchez. Pero es cierto que yo creo que Sánchez, desde el punto de vista parlamentario, está razonablemente tranquilo. Y la clave es esta. O sea, con todos los escándalos, la corrupción, a menos de que de repente no empecemos de verdad a descubrir cosas muy heavy de él. Más aún. Pues la verdad que... Sí, sé lo que dices. Vete tú a saber. Yo es que antes veo, yo de verdad, si me dices a Sánchez, imagínate que lo acaban imputando, el tío sigue. O sea, es que... No, o lo detienen en Moncloa. Pero imagínate que se descubre en cuentas offshore, o sea, que se ve... Sí, se ve que la corrupción, en su sentido más morboso, ha llegado también en el bolsillo del señor Pedro Sánchez. Lucas, ahora sabemos que tenemos Ábalos y otros ministros más o menos. Mientras no tenga una moción de censura este tío en contra, no se pide imputado. No se va a mover. Eso es eso tenlo claro. Y menos si le encuentran ya dinero en el extranjero. En República Dominicana. Pero para los socios, es que era republicano incluido. Bueno, hombre, a ver, si hay un presidente que de repente que tiene pasta en se ve que tiene unas propiedades extrañas. Luca, con las cosas que han salido a este gobierno, cualquier otro gobierno europeo, incluyendo a los de Europa del Este, habría caído. Con cualquiera de ellas, no digo todas juntas. ¿Te refieres a Azerbaiyán y Sí, Georgia? me refiero a Georgia y estos muy al este. Muy alejados. Muy al este. No te estoy hablando de Bulgaria y Rumanía. No, más allá, al otro lado del Mar Negro. Nos meteríamos en el Cáucaso. También hubiera caído. El gobierno de Georgia o de Azerbaiyán o de Armenia... Es una lectura paneuropea la tuya. O sea, Europa llega hasta... Bueno, eso fuera de España. ¿Cómo puede ser que partidos como Sumar, todavía se está llevando unos ministerios y muchos puestos y tal, pero Podemos, partidos como los del todo el pacto de investidura, el BNG, Esquerra Republicana, están apoyando esto? Compromís, están todos apoyando esto. Sabiendo. Bueno, pero el PNV tiene más sentido porque depende del PSOE para gobernar el País porque Vasco. tienen sus propios intereses. Dicen, vale, que sabemos que este tipo no es trigo limpio, que este tipo nos avergüenza, pero hemos consultado. Todos los partidos tienen trackings de su nivel de apoyo. Estamos viendo como si nuestro electorado nos sigue respondiendo y es en Bilbao o en Barcelona o en Santiago de Compostela y dicen, vale, es cierto que estamos haciendo trabajo sucio en Madrid, pero porque no nos queda más remedio. Pero nuestros votantes nos van a seguir votando. Luego adelante. Con eso cuenta. El que ha hecho la mejor lectura de la situación en España, la situación política en este momento, es Pedro Sánchez o su equipo. Si no, ya habría salido. Porque tiene 1000 motivos para salir de donde está. Pero sabe que está seguro. Que nada le puede sacar de ahí, salvo un juicio y una condena que le inhabilitase. Y aun con todas, no estoy seguro que llegada con la condena se negase a abandonar el Palacio de la Moncloa y dijese que, bueno, mandase a Conde Pumpido a indultarle de manera express. Esto es como, no sé si os acordáis de la película de La Gran Apuesta, que hacen, yo no sé cómo se llama el juego este, que es una torre, tiene piezas. Entonces, el juego consiste en ir quitando una pieza cada vez se caiga, ¿no? Y se va debilitando la torre. La torre es la democracia. Vamos a ponernos un poco metafóricos para un poco cambiar el gobierno de Pedro Sánchez ha sido eso realmente desde el principio. Si os acordáis, la primera gran decisión que toma después del nombramiento de los ministros, aquel de tan pintoresco de 1-1, fue la de inventarse la figura del administrador único para Televisión Española, para poner a Rosa María Mateo allí, amañar en un pleno, para eso, bueno, pues lo típico de Easy, ¿qué pasa? Pues mira, Easy, ¿qué pasa? Ponemos una administradora, decimos para 3 meses, se pasa 3 años. A partir de ahí es que ha sucedido desde lo de Dolores Delgado hasta lo de Álvaro García Ortiz, hasta lo de mira lo que le está pasando con mi mujer, mira lo que pasa con ministros, y todo es el Easy. Es decir, se va quitando la pieza y a veces se cae la torre. Como la torre todavía no se derriba, pues se van quitando piezas. Entonces no tengo ninguna duda de que incluso a un imputado a lo mejor incluso seguiría, diría, 100%. ¿Y si no me voy, qué pasa? Es decir, vamos a quitar otra pieza. Estoy seguro. Es que yo creo que los tiempos de Pedro Sánchez no dependen de una imputación. O sea, pueden depender
en cierta medida, de una condena en firme de la mujer, de Begoña Gómez, porque esto, por lo visto, es una cuestión de meses. O sea, vale que la justicia es lenta, pero todo apunta. Juez Penado, por lo que dicen, bueno, en fin, está a punto de jubilarse. Penado está instruyendo, ¿eh? Está instruyendo, está a punto de jubilarse, pero debería no terminar pero debería terminar, digamos, la instrucción y luego pasar, evidentemente, pero ya con un juicio ya bien armado. O sea, yo creo que eso sí que puede dañar y puede afectar a la estabilidad del presidente, las cosas como son. Pero yo me refiero a cuestiones más bien de conocimiento público de cosas muy feas. O sea, cosas muy feas, es decir, que, oye, aquí estamos hablando de que hay una trama de presunta corrupción de millones y millones de euros, seguramente creo la más grave a este nivel de la historia de este país. Sí, esto no se había visto. Y claro, en cuanto se pueda demostrar o se pueda detectar que parte de este flujo de dinero quizás se fue también a los bolsillos del señor Pedro Sánchez o familia del bolsillo del señor Pedro Sánchez, pues claro, para los socios, por mucho que es verdad que técnicamente, electoralmente, políticamente no tienen mucha conveniencia en quitarle el apoyo, pero claro, tienen también que responder a sus votantes. Entonces podría haber un pequeño efecto dominó en el que de repente, hablando, ¿no?, de la famosa torre de las piececitas, o sea, se saca una pieza y empiezan todos a irse del barco, porque también te digo esto, o sea, si de verdad se empieza a saber y a ver que es que no puedo ir más lejos, por favor. O sea, lo que quiero decir es que si se ven cosas, claro, va a ser también más, el relato más ya es más caro políticamente hablando para los otros de respaldarle. Él tiene hasta el verano de 2027, 4 años exactos, en los que solo le puede sacar de ahí una moción de censura. Nada más. Sí, pero lo que dice Lucas es que a lo mejor el relato de estos socios cambia cuando ven tiene que que cambiar, demasiado. claro, si la cosa ya es, bueno, y si le encuentran pues una fortuna en algún país extranjero y queda acreditado y se ve imputado y además condenan a su esposa. Bien, a él le preocupará, evidentemente, él de hecho ya está preocupado, pero respecto a sus socios harán sus propias encuestas, sus propios cálculos, pero ni con esas necesita interponerse una moción de censura. Y sabe que la moción de censura tiene que unir a Vox y a PP y Junts. Y a Junts y a el BNG No, y a no hace Bildu. falta, pues solo con Junts ya te vale. Sí, pero entonces Con Junts ya te vale. yo te doy la vuelta. O sea, retrocedemos unos días al Congreso del PSOE en Sevilla, ¿no? O sea, ese Congreso, ¿qué Congreso fue? ¿Fue un Congreso de fuerza, de fortaleza, o fue un Congreso de fin de ciclo? O sea, porque yo las personas con las que he hablado que han estado en este Congreso, todos del PSOE, no los periodistas, me da igual. O sea, la gente orgánica, lo que te dicen es, oye, mira, ese era un Congreso de fin de ciclo. Guste o no guste. O sea, que hay un miedo en el partido de que esto se pueda acabar. Y esto también forma parte de la ecuación, porque hay muchos que se han apuntado al sanchismo, que se han ganado, digamos, la vida con el sanchismo, pero claro, están ahí en plan, oye, vamos a ver ahora qué hacer. Yo creo que ese Congreso fue el canto del cisne de una etapa política. Esa es mi interpretación. Rubén. No, es muy curioso porque ¿qué ocurrirá de aquí a 2027? Pues evidentemente es una incógnita. Ahora bien, el daño está ahí y el daño va en aumento. Este sábado leía por la mañana todas las crónicas que había sobre lo que es la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía sobre las elecciones. Yo lo digo porque viene a cuento de lo que digo. Que es una decisión grave, es una decisión, lo justificaban en las injerencias exteriores y realmente todo este discurso que ellos han utilizado para atacar a los contrapoderes aquí, atacar a la derecha, porque había ganado simplemente el poder autonómico y tenía más capacidad para financiar a los medios de comunicación que estaban criticando los casos de corrupción, o sea, todo eso realmente es el mecanismo. Ellos se han apañado para dar la vuelta al discurso, a la preocupación europea, a la preocupación mundial sobre la desinformación, sobre la guerra híbrida, para transformarlo en una guerra contra la derecha. Y es muy curioso porque en un momento en el que los casos de corrupción se le deberían haber vuelto en contra, si es que no se le han vuelto, que eso está por ver, por cierto. Eso es exacto. Ellos se las han apañado para cambiar el discurso y para agarrar todos los elementos que estaban en contra para ponerlos a su favor. Es decir, para hacer una batalla contra los contrapoderes que están intentando tumbar al gobierno y para
intentar hacer ver que los que están denunciando precisamente esos casos de corrupción están al servicio del mal y forman parte de ese ente de desinformación que no tiene absolutamente nada que ver con el origen del problema, pero que ellos han transformado. Es decir, es una especie de chantaje emocional de los españoles el que hacen constantemente con este tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí, lo que pueda suceder hasta 2027, no descarto que con una condena en firme intenten ponerla en contra, intenten hablar otra vez de la toga nostra, del Estado que conspira contra el gobierno, un Estado antidemocrático, incluso que lleguen a adoptar un discurso similar al de Junts contra el Estado, el Deep State o algo. Sobre eso, Óscar López hoy, esta mañana, lo hemos escuchado en el editorial, ya decía que sí, hombre, que ellos creen en la separación de poderes, pero que el Poder Judicial también debería de respetar al resto de los poderes. Y dices, claro, o sea, es una cosa. Y Sánchez hablando de reforma constitucional, el día de la Constitución, que ha pasado súper desapercibido. Esa es la clave. Es que ha pasado muy desapercibido. Me he quedado loco, digo, pero coño, pero es que, o sea, esto es sí que es el mismo discurso que en Chile. Sí, Exactamente. es que es el rollo con ese, de exactamente. garantizar los derechos, y es el famoso derecho al medio ambiente limpio, bla, 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 y habla de negacionistas, contra las comunidades autónomas negacionistas. Es que la reforma de la Constitución es ya la clave, el Rubicón es la reforma de la Constitución. Sois muy alarmistas, o sea, a mí me gustaría ver a Pikachu en el Congreso como fue en Chile, ¿no? O sea, es que en Chile, es que, claro, la reforma constituyente dijeron, bueno, ahora hay que elegir a ver quién redacta esto. Ese sería Pachi López. Pachi López se disfrazaría lo que fuese con tal de seguir viviendo el contribuyente. Y uno de los que le resultó, era una mujer, que creo que era conductora de autobús, creo recordar, que era, pues eso, iba disfrazada de Pikachu ahí. Por arriba, como Maduro es conductor de autobús también. A ver. Espera un segundo, que voy a darle paso a Juanan. ¿Es sobre qué quieres decir? No, para terminar este tema, para entender que el sanchismo es un conglomerado de intereses en el que no hay principios, no se defienden unas ideas políticas concretas, no se pretende rendir cuentas de ninguna manera. Es un conglomerado de intereses múltiple para políticos regionales y políticos nacionales. Para la izquierda, la extrema izquierda, el centro y la derecha, en función del lugar de España en el que estén, del que vive mucha gente y vive muy bien. Y no estoy hablando solo de los medios, que es lo más visible, es que hay un montón de empresas públicas, empresas que están cerca del Estado y que hacen grandes facturaciones. Es un orden de cosas. Esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Y el día 23 de julio del año pasado vio que podía seguir manteniéndolo 4 años más para mantener este orden de cosas, mantener este conglomerado de intereses. Y a partir de aquí, cualquier cosa que suceda en torno al conglomerado de intereses es secundario. Lo importante es que nada perturbe la paz de ese conglomerado de intereses. De ahí que le pueden imputar, le pueden condenar, pueden acusarle de devorar niños crudos. Da igual. ¿Pones en riesgo el conglomerado de intereses? Olvídate. Lo peor es que no es el típico gobierno que se haya corrompido como consecuencia del ejercicio mal hecho del poder durante tiempo. Es que desde el año 2018 empiezan a saltar las armas. Si es que Ábalos le manda la famosa carta escrita por Aldama a Delcy Rodríguez. Yo creo que fue en noviembre de 2018, que llevaban tan solo unas semanas en el gobierno, unos meses en el gobierno, y a partir de ahí empiezan ya a novillear con esa corrupción. Es que es un gobierno que parece que hay gente que llegó para llenarse los bolsillos. Lo siento porque son casos que están por instruir y pasa la presunción de inocencia, pero es que el del Seagate se empezó a planear antes incluso de que empezara a negociar el gobierno con Podemos, aquel que se formó en enero de 2019. Es que fue desde muy pronto. Había gente que estaba ya decidida a llegar ahí para imponer esa forma de gobernar. Sí, que no ha sido como con Felipe González, que después de tantos años de repente empiezan a salir, no han perdido el tiempo. Vamos a escuchar reacciones del gobierno, Juanín, respecto a este órdago. Sí, el gobierno no ha querido darle demasiada importancia al anuncio de Junts de exigir a Sánchez que se someta a una moción de confianza, perfil discreto en las declaraciones. Uno de los que ha hablado ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ha afirmado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuenta con la confianza de la mayoría de los españoles. Escuchamos al ministro. ¿A usted qué le parecería? Bueno, yo creo que tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura, y que después de poco más de un año, ahí están los números, hoy tenemos más gente trabajando que cuando llegamos hace un año al gobierno de España, el empleo es más indefinido que entonces, de mayor calidad, y más mujeres también que están en el mercado laboral.
pues sacando pecho de los datos, pero en ningún momento haciendo mención a lo de la Esto me debe moción escuchar planteada. sirenas y ponerse nervioso, Está lívido últimamente, Ángel Víctor Torres. Sí. ¿Vendrán por mí o no? De momento no, Ángel Víctor Torres. De momento. ¿Cómo fue lo que dijo Aldama lo dijo de los pisos? Se ofendió, lo dijo el representante que tiene nombre de vino de mesa, Ramón Bermejo. Sí. que se había sentido como una caja registradora Víctor Aldama porque le había pedido presuntamente 50.000 euros. Sí, se llegó a negar. ¿Dónde vas? Esto no da para tanto. Sí, dijo, no soy el Banco de España. No, pero dijo, es un poco como el discurso del padre con el hijo que le pide párate ya, hombre, Ángel Víctor. Pero de lo mejor fue lo del piso de Atocha. Sí. Para los encuentros, ¿cómo era? De diversa naturaleza. Esto no se había visto en la política española. No, es que la PSOE... Hemos visto Era un pisito para jugar al póker con los amigos. Claro, ya lo dije. Yo lo puse en Twitter. Dije, no, sois unos mal pensados. No lo utilizaban para jugar al teto, sino al tute. Quedaban allí para echarse un tute, una partidita de cartas, una partidita de los videojuegos. Estoy porque seguro. hay gente que ya se ha criado con la PlayStation, ¿no? Y entonces, bueno... Estoy seguro. FIFA, seguro. claro. El FIFA. Ahora ya no. Porque ahora han puesto... Yo, el gran jugador del FIFA. Toda la vida. Pero ¿Quién? ahora yo... Tú eres del FIFA, sí, lo tienes en casa. Y jugaba, no, ya no. Llevo 2 años que no lo compro porque han puesto mujeres a jugar. Entonces, claro, tú juegas con equipo mixto. Dices, oye, no quiero jugar. Que me parece muy bien que es de los equipos femeninos, pero yo no quiero utilizarlo. Son muñequitos. Bueno, coño, ya lo sé. Ya sé que son muñequitos, pero no, es la imposición esa del fútbol femenino, que no le interesa a nadie, que es un bodrio infumable, te la han metido en el FIFA, entonces ya no lo compro, claro. No poner mujeres. No, estás obligado porque son mixtos, el Ultimate Team, que es el modo que molaba. Si eliges a la Atleti de Madrid, pero eso nadie juega eso. Hoy está hablando del Ultimate Team. Entonces, pues un modo del juego que juega todo el mundo, que si nos están viendo es que juegan al FIFA, juegan a eso. Y ahora son equipos mixtos. Hay en modo deportivo. ¿Qué más te da? Me da pero todo. Las que juegan, las chicas que juegan. Es que hago el modo buenas. carrera, Jano. Yo no. Claro, el modo carrera lo evitas, pero aquí lo que mola era el Ultimate Team. Uniendo dos cosas muy rápido, lo cuento. Había un equipo de fútbol del norte de España, lo digo uniendo lo de Aldama y esto. A ver cómo FIFA, lo haces. Pero, ya veréis. Había 2 jugadores brasileños en el equipo y alquilaron un piso para encuentros con terceros. Y los terceros los traían los brasileños desde Brasil, los llevaban, tenían una cosa ahí montada. Y había un jugador que tenía fama de ser muy religioso y yo no hago esas cosas, y le pusieron cámaras y lo grabaron ahí. Y pasó toda la plantilla por ese piso de terceros. Yo no sé si aquí nos podemos encontrar con algo similar, pero... Ahí lo dejo. Ha sido presidente de un club de fútbol, ¿no? Del Zamora. Es lo que iba a decir. O sea, en el FIFA si está el Zamora... No está el Zamora. No está, porque si no hay... ¿Zamora en qué juega? Tienes a Coldo Ábalos. ¿El Zamora está en segunda? Sí. No está en segunda. El Zamora. No lo sé. Bueno, el Burgos Está en primera federación, ¿no? Tú eres de Castilla y León, tú sabrás. ¿Dónde juega esto? Tomás, tú eres del Valladolid. Sí, pues nosotros estamos en primera de momento, pero nos queda primera federación. A ver, no está en el FIFA. Bueno, vamos a reconducir el debate, si os parece bien. Sí. El FIFA. Estábamos con el FIFA. Sí, hay que hacer boicot al FIFA. Jano, ¿ahora con qué juegas a la PlayStation? Porque solo jugabas ya no juego, macho. Solo juego al FIFA. Entonces ahora ya no quitado juego. hasta la PlayStation. Sí, eso ya es personal. La ideología woke ha destruido todo. Y no hay otro juego de fútbol. Solo hay ese. Es que mole... Es que antes estaba el Pro Evolution Soccer, pero murió. Yo me quedé ahí Los auténticos aficionados éramos del Pro. No, a ver, hubo la época buena del Pro. Porque el FIFA empezó a decaer a principios de siglo. Pero es que, claro, otro día, si quieres, hablamos de lo que han decaído las cartas de los restaurantes otra vez, que tengo algún material. Pero... Como me acordé de ti con las guiozas, por hoy no había dicho nada. Sí, ahora me pasa, que voy a un restaurante, veo el menú, guiozas, burrata, ¿y qué es lo otro? Pues no hay más que guiozas y burratas. Los tacos, los baos... Y los baos, claro, y como está el 90% de los restaurantes, así me acuerdo, Rubén, todos los días que salgo a comer. Están todas partes. Están todas partes. Si veis cómo el mundo moderno es terrible, hay que destruirlo cuanto antes. Vamos a escuchar, habéis nombrado a Víctor de Aldama, que hoy... con el socio, claro, es que cuidado con el perfil del personal. La historia tiene mandándole un audio al socio, amenazándolo directamente, Juan. Sí, un poco cabreados estaban en esa conversación. Bueno, The Objective ha publicado un audio de Víctor de Aldama con su socio Claudio Rivas que refleja fuertes discrepancias entre ambos. Es una nota de voz de octubre de 2022, justo unas semanas después de que la operadora, propiedad de este segundo, obtuviese la licencia para vender
combustible en España. Aldama había utilizado sus contactos en el gobierno para facilitarle la habilitación necesaria para comenzar su actividad como operador al por mayor de productos. Pues bien, este es el audio. Está subidito el nivel. Tú me quieres dejar ahora tirado con todo lo que yo he hecho por ti y con todo lo que yo me he movido. Me estás llamando mentiroso, me estás acusando y me estás diciendo que qué razón tiene el calvo. Perfecto, pues nada, tú me quieres dejar a mí tirado y me quieres joder la vida. Pues nada, vamos a ver quién jode la vida a quién, ¿vale? Porque yo no soy ningún gilipollas y me estás tratando como un gilipollas, ¿vale? Pensaba, como decías, que eran mi amigo y mi hermano. Y ahora estás haciendo todo esto, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver quién ríe el último. Ya que no quiere verme, vamos a ver quién ríe el último. A lo mejor lo vemos todos en fiscalía, ¿vale? Venga, hala. Esto es Aldama. Mi hermano, ahí está especialmente dolido. Esto es Aldama a Claudio Rivas. Sí, vale. Claro. Sí, por la voz era... por la trama de los hidrocarburos por la que... sí, pero estaban discutidos ya en 2022. Pues estos dos, parece que sí, ¿no? Parece que, pues, hombre, a ver, si es que al final todos estos casos de corruptelas cuando saltan es cuando uno se enfada. Cuando los estafadores estafan a uno del grupo. Sí, eso es. Que es la típica de películas. O sea, Sí. las pelis son todas así, ¿no? O sea, el grupito tal, que hace la estafa, uno en fin, se quiere quedar con todo el botín, o sea, cosas de ese tipo. Es que, de hecho, en el sumario, en el primer informe de la UCO sobre que cuando cuenta el guardia civil que ellos tenían, al Víctor Aldama tenía presuntamente sobornado para que le diera los teléfonos seguros con WhatsApp instalado para que no se los pudieran pinchar, se referían a Aldama los guardias civiles como el Gominas y decían, el Gominas no es trigo limpio y me lo va a jugar. O sea, ya sospechaban porque sabían del pelaje del que está hecho Víctor Aldama. Y hombre, evidentemente no es alguien de fiar. De hecho, es muy curioso porque ahora para evitar la cárcel está directamente en modo... El que está dolido aquí en esta llamada es él, no es el otro. Claro. Sí, está diciendo, me has engañado, éramos hermanos, tal. Sí, pero es porque es un tipo que, bueno, es imprevisible, impredecible. Esto tiene pinta de ser filtración interesada, claro. Filtración de la otra parte del hombre este, que además también ya escuchamos un audio suyo de Objective el otro día, 1 + 1 = 2. O sea, tampoco hace falta... Es como Aldama quien le está filtrando las moviditas de la Guardia Civil y tal, al Mundo, que publicaba también el diario El Mundo de Aldama recibió... entrenamiento con ¿qué era? Con unos fusiles, no sé qué historia, es una cosa de entrenamiento de élite, ¿no habéis visto eso? Ya han salido 3, 4 fotos, ¿no? Claro, cuando le dieron la medalla, cuando estaba con los tipos de la CIA del FBI ahí de parranda. Sí, con el FBI, con la CIA de cacería, todo eso lo estará filtrando. ¿Quién? Pues Aldama, al Mundo, si es que no hace falta ser... Bueno, porque Aldama... Me parece bien, muy claro. Hombre, porque Aldama está intentando demostrar que no era un chisgarrabís, claro, no era el último, el pringado del grupo, o sea, porque claro, se han reído de él, ¿no? ¿Cómo le llaman? La tía, no sé qué. Pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás. Le ha ofendido. Es lo que más le ha ofendido, mira qué cabreado salió de la cárcel. Hombre, le puede haber ofendido. Claro, seguramente le ha tocado el orgullo en lo personal, pero también en el ámbito judicial es que Aldama estaba en la cárcel y Aldama ha llegado a un pacto con Fiscalía. Y, claro, uno de los elementos para que la Fiscalía, el juez, acepten el acuerdo contigo y le dejen salir de la cárcel es que su relato o sus acusaciones tengan credibilidad. Entonces, por eso el gobierno ha intentado en un primer momento ridiculizarle a Aldama, tratarle como si fuera efectivamente un farsante, porque esto, claro, ponía también en cuestión la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez, que le daban credibilidad a lo que le estaba diciendo. Entonces Aldama, justamente, como me parece una estrategia de defensa judicial lógica, está diciendo, oye, que yo lo que digo es verdad. Te dije que colaboraba con la CIA, pues toma foto. Te dije que me estaba de infiltrado, ¿no? En la Guardia Civil, pues mira el curso tal y cual y la medalla. O sea, no es una cuestión meramente personal ahora de que Aldama aquí es un chulo, digamos, de bar y que se quiere demostrar que lo que contaba era verdad. No, es que aquí hay un tema de estrategia de defensa judicial. Lo que no sabes es cuando dice al calvo. ¿Quién es el calvo? ¿Goldo? ¿Quién es el calvo? Yo supongo que Goldo, porque no... Pero Goldo está también con la movida de los hidrocarburos. No sé. No, es Goldo. Claro. A lo mejor se refiere a otro calvo. En fin. Claro, porque no sé, ya puestos a mal pensar.
¿Quién? No, pero es muy curioso. Vamos a ver, hay una cosa aquí, lo digo estoy con un poco de nervio, pero me ha señalado Luca por una cosa que yo soy completamente inocente. Este calvo no, oye, aquí calvos somos tres. Sí. Bueno, podríamos ser. A ver, Rubén está en la parte avanzada. Tú tampoco estás muy. No, claro, pero por eso le he echado el marrón a él. La mejor defensa es atacar. Entonces, cuando he visto que la cosa podía ha sido ahí. No, pero en la batalla de la alopecia, tú Villanueva te conservas bien, parece. Si yo lo decía, no habéis oído nunca, habéis oído hablar de eso de 5 contra el calvo. Sí, que es echarse un 5 contra el calvo. Sí, no lo digas, qué mal gusto. Pero si no he dicho nada, 5 contra el calvo. Sí, Tito y ¿sabes lo que es? Sí, hoy Villanueva viene desatado de que... Es que se ha tomado un Ramón Bermejo antes de... Un Ramón Bermejo no, pero méteme una tarta de queso con Nutella ahí abajo. Ahí, pues eso, está disparado el azúcar. Al lado de oye, pero una cosa espectacular, me la ha enseñado Garín. Tenías que ver qué pedazo de café tienes ahí. Alberto sabe muchas cosas. Pero una cosa brutal, café buenísimo y todos son tartitas de queso, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues ya otro día lo cuentas. Son de Rumanía, creo, las chicas estas. Está bien ese sitio. ¿Lo conoces? Son rumanos. Sí, el camarero era argentino. Pero los dueños son rumanos. Oye, magnífico. Por favor. Una de las cosas más interesantes es saber realmente quién es, más allá de su carácter y quién es realmente Víctor de Aldama. Es muy curioso porque el Ramón Bermejo afirmó el otro día que su colaboración había sido fundamental para pillar una especie, hablaba de una red de yihadistas que estaba captando menores para abusar de ellos o algo así. Sí, claro. Y es verdad que él tiene contactos internacionales, es decir, no se le puede etiquetar como un don nadie o como alguien que no tenga habilidad o no tenga ciertos contactos o cierta posición a alguien al que la propia Guardia Civil le sospecha que ha movido barras de oro desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zambia, o que de repente llegó a establecer ese modelo tan rápido. Cuando sucedió la pandemia, rápidamente él movilizó los recursos para conseguir tantos millones de mascarillas. Es cierto, o sea, este es un tipo que sabía mover muy bien. Tenía socios, como el famoso, lo dijimos un viernes en un programa, el famoso Jorge Brizuela, que se le acusa de ser un agente del régimen bolivariano, relacionado con la mafia de Rumanía en unas filtraciones que hubo que procedían del ejército de México. Es decir, este tipo... A lo mejor todavía no sabemos muy bien quién es. Lo que más o menos vamos intuyendo es el papel que tenía dentro de esta trama, o el presunto papel que tenía dentro de esta trama de corrupción. Ahora bien, no es un agente de la tía ni es el pequeño Nicolás. Eso parece bastante obvio. Y cuando está demostrando, desde que le condecoró el Ministerio del Interior hasta lo del fusil, es una cosa muy sorprendente. Lo de las cacerías con la gente de la CIA. Es decir, que a lo mejor este tipo hace algunos papeles que todavía nos perdemos y no conviene infravalorar la posición que puede tener. Vamos a escuchar, Juanín, la información que que publicaba El Mundo, que la firma Esteban Urriztieta, dice que la Guardia Civil instruyó al empresario Víctor de Aldama sobre el uso de fusiles de asalto y otras armas de fuego en su campo de entrenamiento de élite ubicado en Logroño. El investigado en el caso Koldo fue invitado por el Instituto Armado en junio del 21 al centro de prácticas del denominado GAR, que es el Grupo de Acción Rápida, especializado en la lucha antiterrorista, donde llevó a cabo todo tipo de prácticas de tiro. ¿Y para qué quería saber Víctor de Aldama? Presuntamente un empresario, ¿para qué quería saber? Entiendo que, bueno, pues que al año una siguiente lo licencia de armas, ¿no? No, porque él era un infiltrado, eso, como se dice. O sea, él colaboraba con la Guardia Civil. Sí, un colaborador. Pero un colaborador, pero Koldo también. O sea, es que, a ver, no, es que la historia es que, claro, el hermano de Aldama, que es una escolta del ministro, quiere presentar a Víctor de Aldama, a su hermano, a Koldo. Sí, la primera vez que se encuentran es en un bar delante del Ministerio de Transporte, supongo que por la Castellana, por ahí, en fin, en Madrid. Y ahí es donde se presentan y se conocen, pero se conocen ya teniendo, digamos, saben quién es quién, o sea, saben que no es el primero que pasa por ahí, no es, oye, te presento a mi hermano y ya está, o sea, y echas unas cervezas, o sea, sabe perfectamente que tienen una credibilidad dentro de un determinado mundo que es efectivamente el de, eso, ¿no? Que colaboran con las fuerzas de seguridad y que por lo tanto, claro, tienen acceso y conocen muchas cosas. O sea, el propio Koldo, que parece, digamos, ¿no?, el gran Dullón, como lo llamaban, Koldo sabía muchísimas cosas, manejaba una información importante. Por eso la parte, claro, los negocios,
vienen alrededor de personas que no eran los primeros que pasaban por ahí, o sea, eran personas que tenían capacidad, por ejemplo, de la Guardia Civil. Oye, no es que todo el mundo que quiera más o menos montar una trama o, en fin, un pequeño clan de criminalidad tiene la capacidad de llegar a la Guardia Civil, tener un compinche ahí para que te den unos móviles que no se pueden encriptar y no sé qué. O sea, eso, claro, se construye alrededor de estas personas que hacían, bueno, un doble juego, que sabían hasta dónde podían llegar, tenían conocimiento técnico para evitar, digamos, que la propia policía le pudiera investigar. O sea, Esto que son comentabas profesionales. del hermano, exacto. Pues al Aldama le molesta que le traten como si fuese un tío que no sabe cómo hacer estos asuntos. Lo que comentabas del hermano de Víctor Aldama, bueno, fue, como decías, escolta de, ¿os acordáis de Íñigo de la Serna? Claro, efectivamente, Vale. con Íñigo de la Serna. Que era el ministro, digamos, el anterior. predecesor a José Sí. Luis Ábalos. Sí. Entonces, el escolta ya conocía a Koldo y el 31 de agosto de ese mismo año, en cuanto llegó el Partido Socialista, esa moción de censura, el 1 de junio de 2018, le mandó el hermano de Aldama a Víctor de Aldama un mensaje que decía: lo tienes a huevo para hacer cosas. Y le pasó el contacto de Koldo. Y ahí empieza toda la película. Pero claro, el hermano también te juega con un papel fundamental en el sentido que Koldo es el que contacta con su hermano para que contacte él con Koldo. Pero aquí hay algo común, que es el dinero público. Es decir, estos no son empresarios que se muevan exactamente dentro del sector privado. De hecho, Víctor de Aldama, lo digo por la cuestión de los contactos, durante la pandemia se alía formando soluciones de gestión con Juan Carlos Cueto, que Juan Carlos Cueto es uno de los empresarios que había pasado ya por la Audiencia Nacional y estaba dentro del caso Defex, que eso forma parte de la contratación del Ministerio de Defensa. Esta gente tenía contratos en Angola. De hecho, ahí en Angola habían construido una especie de hospital flotante para, Luanda y demás, y tenían además alguna deuda pendiente de cobro con el gobierno de allí. De hecho, la Agencia Tributaria de Aragón, cuando les hace la famosa investigación sobre esta gente son testaferros, no son testaferros, qué está pasando aquí, quiénes son los verdaderos socios que están detrás de soluciones, lo que ve la Agencia Tributaria es que se habían ido precisamente a hacer negocios a Angola, que lo considera, y lo cita así el inspector, uno de los países más corruptos de África y del mundo. Pero claro, a esos contactos no llega cualquier empresario que un día diga, bueno, vamos a ver, quiero hacer negocios aquí. No, esta gente tenía contactos con el Ministerio de Defensa, también tenían algún socio en común con empresas que habían tenido concesiones de cantinas, de cuarteles, es decir, es ese tipo de nexos empresariales, a veces dudosos, que no son tan evidentes porque no forman parte de la política o de empresas cotizadas, pero que donde se mueve mucho dinero, pero reitero, es dinero siempre público. Ya, pero ¿qué hace? Que es otra pregunta que me gustaría que me la aclarase alguien, incluso el propio Víctor de Aldama, que el día que escriba sus memorias o se las escriban, porque tampoco Dios le llamó por el camino de la fina prosa. No sé si os habéis dado cuenta la manera de hablar que tienen. ¿Dónde está? ¿Qué es de Víctor de Aldama? No tiene 25 años, ¿vale? Es un tipo de 40 mínimo, si no 40 y tantos. ¿Qué hace antes de 2018? ¿De dónde sale? Vale, sabemos que tiene un hermano que es Policía Nacional, que es escolta al ministro de Transportes. Antes de eso, antes del 1 de junio de 2018, ¿qué ha estado haciendo Aldama? ¿Por qué le dice su hermano lo tienes a huevo? ¿A qué se dedica este tipo? Monta empresas, tenía negocios inmobiliarios. Además, es muy curioso porque en un mero análisis, simplemente con las herramientas del registro mercantil, ves que tiene una especie de conglomerado de pymes que va dando de alta y de baja, que además algunas comparten sede social y que no llegan a la facturación necesaria como para tener que ser auditadas. Entonces, yo de verdad no lo sé explicar, pero Víctor Aldama está en muchísimas empresas a la vez. Agente inmobiliario. Pero esto, mira, cuando un tipo que no sabes muy bien a qué se dedica, más bien a qué se dedica, no, de qué vive, dice soy empresario, hay dos opciones: o chanchullos o de la prensa rosa. El ¿empresario de qué? Que muchas veces salen ahí. El empresario dice, el empresario rompe. Pues esto es lo mismo. Pues es de esta gente que se dedica, pues eso, al mamoneo, pero es que vas poco a poco creciendo. O sea, nadie empieza estafando 10.000 millones de euros. Pues empieza por poquito a poco. Sí, ¿pero a qué negocio se dedicaba? Pues lo que te dice Rubén, un poco a todo y a nada. O sea, él es, oye, yo puedo conectar a este con este y yo te llevo esto y a cambio yo recibo una comisionista, que al final hay mucha gente que es comisionista. O sea, eso no es un delito. Perfil en el mundo hace unos meses y por lo visto el tipo es de Valdemoro, de una ciudad dormitorio que hay al sur de Madrid, que salió de allí y estaba, escúchame, a la cuarta pregunta. Lampando un duro. Que no, que sí, tal cual. Sus orígenes más remotos. Que poco menos que no llegaba ni a pagar la letra del coche. Y reaparece años después convertido en el
centro neurálgico de un caso de corrupción gigantesco. Porque él está, ya sabes, en todos los escenarios. Hombre, sí, con Begoña también está. Sí, están todos los claro, escenarios. que no es... 7 reuniones, de hecho. ¿Qué pasa entre ese momento en el que no puede pagar la letra del coche en Valdemoro y de pronto se convierte en ese nodo central de la mayor parte de casos de corrupción que azotan al sanchismo? ¿Qué ha pasado? ¿De qué sabe? ¿A quién conoce? Pues bueno, tienes el tema Claro. de Koldo a través del hermano que es escolta, que es el que le facilita el contacto. Y al final, pues Claro, esto... el tipo es listo, indiscutiblemente, porque... Hombre, a ver, también cosas, te digo, claro. hará bien su trabajo, ¿eh? O sea, si llega hasta ahí, que sí, que luego su trabajo puede determinar si es legal o no, pero que mal no lo hará. Bueno, Porque si no... él se hace con el equipo del Zamora en el 2018. Ujú. Entonces, o sea, significa que en el 2018 ya tenía un capital suficiente comprar un equipo de fútbol. como para comprar un equipo de fútbol. Correcto. Evidentemente, un equipo de fútbol no es rentable normalmente de por sí, o sea, suele ser... Un palmazo. Normalmente pierdes dinero, lo compras por pasión futbolera o quizás para blanquear o para por desviar, entretenimiento. por entretenimiento. Sobre todo estos Bueno, clubs pero pequeños. también para proyectar una imagen exitosa de ti como empresario. O sea, hay política, o sea, el fútbol también es política. O sea, si tú eres el dueño del equipo de fútbol, te abren muchísimas puertas. Además de que era cónsil no sé qué de Georgia, no sé tal. O sea, Es que ahí hay un todo un... frente Claro, él, lo de estaba, él Georgia. estaba metido en muchísimos sectores, muchísimos ámbitos y evidentemente da el salto cualitativo gracias al hermano, con la Koldo, llegada, a raíz de Koldo. que es siempre 2018, que es un poco lo que comentaba Rubén. O sea, la idea de que efectivamente estos lleguen al gobierno y ya activan todos los mecanismos, en fin, de la familia. Presuntamente o sea, claro. corruptos. Ahí hay varias piezas que yo espero que los investigadores nos aclaren, porque este tipo tenía cierta ascendencia o en algunas organizaciones internacionales que dices, ostras, puede parecer grande, pero realmente así fue. De hecho, es cónsul o era cónsul honorario de Georgia, Zamora, y de Georgia es el presidente de la Organización Mundial del Turismo, por cierto, a la que el gobierno de Pedro Sánchez prometió la reforma del Palacio de Congresos de Madrid para que es una reforma millonaria, además creo que fue en el Fitur de 2019, es decir, desde bien pronto, una reforma millonaria para esta organización. Al Zamora también le nombraron el Club de Fútbol por la Paz y ahí, entre otras cosas, asistió el famoso Brizuela, que os decía, que este tipo estaba relacionado con un gobernador de México, que es Murat, que creo que era de Oaxaca, que era de donde era cónsul honorario también de Aldama. Es decir, hay una serie ahí de nexos. Este tipo también hizo de hecho, se supone que cuando Pedro Sánchez le agradeció los servicios prestados era por el desarrollo del Tren Maya. Es decir, hay una serie de conexiones. Por ayudar, porque había empresas españolas ahí involucradas. Es decir, hay varias piedras sobre la mesa. Hay varios frentes donde está este señor. Su habilidad es evidente. Hay varias cosas que no ha dicho, no dijo en su declaración voluntaria, pero que hacen ver hacen ver que a lo mejor hay aristas de este señor que se nos escapan. Es que hay una clave interesante, que es decir, supongamos que tú eres Ábalos, ¿vale? Entonces tienes a Koldo de mano derecha y Koldo conoce en la cafetería al hermano de la escolta que venía de la Serna, pero que tú mantienes en el ministerio. O sea, ¿qué te lleva a tener tanta confianza en este persona o personaje que acabas de conocer, en el Víctor de Aldama, ¿no? Yo creo que él lo que aportaba a Aldama era sobre todo una llegada importante en América Latina, en México sobre todo, porque lo que dicen, según las interceptaciones, o en fin, lo que se ha ido reconstruyendo con todos los informes de la policía, es que el viaje clave es cuando van a México juntos y por lo visto Aldama abre muchas puertas al equipo ministerial en México. Entonces yo creo que ahí es donde él se gana la confianza, en este caso del ministro, y dice, oye, este chico no es un mindundi, o sea, este de verdad tiene la capacidad de llegada, ¿dónde? Al gobierno mexicano, y la otra llegada, ¿dónde es? A Venezuela, fundamentalmente. De hecho, eso que tú dices, Luca, ya hemos visto publicadas conversaciones de Aldama con Delcy y no es que hable con alguien que es desconocido. Hombre, y que ella le llama cariño, claro, no sé qué. Habla con una relación como que se conocen. Vete tú a saber desde hace cuánto
y que es una relación muy, Pero muy ahí, fluida. O sea, no es que digas... ahí está la solvencia. O sea, yo creo que es Claro. interesante la pregunta ¿quién era Aldama antes de la de- trama? Vale. Pero también es interesante por qué el ministro recién llegado, número 3 o número 2 del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, le otorga tanta confianza en este sujeto que acaba de conocer y que, oye, es el hermano del escolta. Y no es que estamos diciendo, bueno, es el hermano de un empresario de éxito, yo qué sé, que ha montado aquí una estructura maravillosa. Quizá también esto nos ayuda a explicar qué le debe Zapatero a Venezuela, que hoy otra vez ha defendido al régimen criminal de Maduro. Sí, Rodríguez Zapatero y sus desmanes y desvíos con el régimen de Nicolás Maduro. Esta mañana ha acudido al plató de Telecinco para hablar de actualidad y en cuanto le han preguntado durante la tertulia sobre Nicolás Maduro, sobre si es o no una dictadura, ni corto ni perezoso ha dicho que el chavista pues que ha ganado varias elecciones. Le escuchamos. Es un demócrata, de Maduro. diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la una última, desde elección. luego, no. La última está ahí, el debate. No, está en las actas. Y- que demuestran que ganó de calle. Bueno, esa es mire, lo he hecho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. Me hace gracia que diga eso de lo de ganar elecciones Qué también cara en dura Corea del tiene. Norte. Coño, y ganan. Hitler también ganó un montón. Sí. No te jode. En fin. ¿Queréis hacer algún comentario al respecto para cerrar? Se le está poniendo cara cada vez más de malvado. No sé si te has ¿Quién? fijado. a Zapatero. Siempre ha sido un ser repugnante. O sea, a mí de verdad que El es... aspecto. Sí, Tú sí, no le sí. conoces de nada, lo ves. Dices, Diabólico. este tipo tiene cara de malo. Aparte de serlo, tiene cara de malo. Sí, Pero es no- que, bueno, no hay- eso lo decía César el Hombroso. A mí Esa lo que más teoría que sí. sí, sí, lo que más Teoría rabia muy fina. lo que más rabia me da es que no haya nadie que le pregunte, le repregunte ahí. Oiga, le ¿usted diga, qué cojones? entonces, ¿qué hacía usted en Caracas? Es decir, usted no es tribunal ni es juicio. ¿Qué hacía usted en Caracas? Es decir, ¿cuál era su papel? Usted no se enteró de nada. Es decir, usted, además, ¿en calidad de qué? Porque él negó que fuera por el grupo de Puebla. ¿En calidad de qué? ¿De contratado, de particular, de interesado, de observador, no sé, de persona que se levanta por la mañana y sin ningún tipo de lucro se presenta ahí? Es decir, yo creo que merece la pena. O sea, me llama la atención, me sorprende siempre que está delante de periodistas que no le hagan ese tipo de preguntas, la verdad. O por sus viajes a China, ¿por qué son? Es decir, su relación con la monarquía marroquí, ¿por qué? Es decir, ¿qué papel juega usted, Rodríguez Zapatero? En las empresas de sus hijas. Que de esto hiciste uno, que Sí. además lo petó, lo que no te han contado de Rubén Arranz, sobre Zapatero y los negocios de sus hijas. Vinculados a los suyos. Claro. Y nadie le pregunta. Luca, ¿quieres decir algo más? Bueno, no, que eso sería otro capítulo, ¿no? Sería Sí, hablar del sí, dinero y luego, claro, dirá que habría que poner la figura de Pepiño Blanco en toda esta Uy, situación. Pepiño. No olvidéis que, O sea, no olvidéis que Moratino, Pedro Sánchez, Sabría, o sea, sería- Pedro Sánchez viene del entorno de Pepe Blanco en Ferraz. ¿eh? Claro. Que a Pepe Blanco no se le está dando la importancia que tiene. No, no, Parecía Pepiño, tonto, ¿eh? Parecía tonto, ya ves. Sí. Y de tonto no tiene un pelo. El No, tío no, está además no. con la movida está que ha montado con Alfonso Alonso, que está Bueno, ahí, el lobby porque, este para repartir claro, ayudas. claro. Y el hijo de González Ponce y metida. Es que una mafia toda es una cosa. Bueno, pero es muy inteligente en realidad, porque si Sí, bueno, tú a tienes ver, sí, una claro. consultoría de ese tipo, Y tiene los contactos cuanto para más que es tal, sí, transversal, claro. o sea, el hecho de que tú tengas ahí personas de otra corriente política te legitima, si no serías la simple banal consultora de un partido político. No sé, te acuerdas que lo dice Villanueva, parecía tonto. No. Yo creo que deberías tener a Aldama, ¿eh? Yo preferiría antes entrevistar a Ábalos, pero Pues Aldama puede dar mucho más jugo. más que don José Empezando Luis. porque Ábalos te va a mentir, cosa que Aldama lo dudo. Bueno, ya, pero yo por eso que me va a mentir. Y además Aldama te va a hablar en plan madrileño. El otro día con Herrera estuvo grandioso. Bueno. Le pregunta y dice, ¿cómo siente usted? Ya sabes luego cómo habla de bien de Herrera con ese gozarrón. Se queda, hace un silencio estratégico muy radiofónico y suelta, Erduro. Tal cual. No sé si lo recordáis, así empieza la entrevista. Al principio, sí, luego es... Queda después de una introducción, ¿cómo está usted? Tal. Erduro. Que como estaba después de todo lo que había Pues yo pasado. me quedo con Pero José Luis. Erduro. Y si Ábalos viene, le dejaremos fumar en la entrevista. Al portavoz le Bueno, íbamos a incluso un entrevistar whisky, el ya otro que día. Ramón Bermejo vino de mesa y nos dejó tirados, es verdad. Vinimos Héctor y yo por la mañana, el día de la fiesta. y Tenemos nos la dejó foto de la viva imagen del fracaso. tirados. Es verdad. Estoy en el sillón solitario. Con las tazas todo preparado. Nos dejó tirados. ¿Y que dio alguna explicación o Que se ha había levantado con desaparecido? fiebre, pero luego le llamé por teléfono y no he logrado volver a contactar con él. Ah, ¿no? Es una gripe Se que rajó. te rompe, Te inhabilita ya. y te produce te amnesia. incomunica. Bueno, más pero bien. lo que tienes que, lo que tienes que decir ahora No es nada.
es que, como no ha venido, que nos traiga Aldama y lo entrevistas a Aldama. Yo me pido José Luis. A mí ese es el que me gustaría. O sea, ¿qué me va a Te meter? puedes hacer unos malditos cara a cara. aquí, mira. Empiezas por Errejón, No, Rejón no me hace Ábalos, gracia. No, Ábalos sí. Aldama Aldama tampoco me hace mucha y gracia. Coldo. Goldo tampoco me hace tienes aquí, gracia. ¿no? No, a mí me hace gracia José Luis. ¿Pero por qué te ha dado con José Luis? Porque tenía un padre torero, nada más. Yo sé que es por eso. No, no es por eso, es porque es la Españita feliz. Estoy seguro. Mira, de hecho, de Aldamas han dicho muchas cosas. De Rejón, ¿de Ábalos has escuchado a alguna mujer quejarse de su trato? Ninguna. Porque es de don José Luis. Nadie se ha quejado de él. Bueno, tiene 3 divorcios, o sea, quizás si hablas con la Pero eso es porque, como bien dijo Rubén Arranz, en el amor nadie es perfecto. Y con esta reflexión... Yo solo digo que si los traes, los muñequitos que te gusten, guárdalos. Porque estos te roban hasta el toro. No, el toro no. A que se lleven el libro si quieren, pero el toro no, por favor. Bueno, vamos a despedirlo, contaremos el jueves de Clara. Voluntariamente, José Luis. Bueno, ya no tan voluntariamente. Ya no tan voluntariamente. Ya no tiene más remedio. El Supremo le ha dicho, oye, que el tempo lo marco yo, ¿eh? Ojito. Así que lo contaremos. Mil gracias, querido Rubén. Encantado. Mil gracias, Ferni. De nada. ¿La semana que viene estás o te vuelves a ir La semana al que país viene del estoy, infierno? no, estoy aquí en Madrid. Vale. Bien, ¿qué haces El más? país del infierno, dice. Que se está muy No, bien. y ahora me ¿no? voy. Que Yo llovía me voy en mucho. Si Navidad tú a vas Londres. ahora en Navidad. Sí, y a mí Londres me gusta mucho, cada vez menos, he de decir. ¿Por qué? Bueno, ya te lo cuento en privado. Ah, vale. No me lo puedo imaginar. No hace falta que me lo digas. Muchas gracias. Nos vemos. Juanan, a ti te veo mañana. Mañana más, si Dios a quiere. nuestro querido Héctor, a los mandos también. Y a todos ustedes el sainete continúa. Mañana, pues no sabemos con qué, porque es que esto cada día... Algo habrá, Jano. Algo habrá seguro en nuestra querida Españita. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo en Media.